Hola de nuevo. Estábamos la última vez, ya íbamos a empezar la cinemática ya. Entonces la cinemática tiene que ver con caracterizar el movimiento. Y claro, a ustedes les va a interesar caracterizar el movimiento de Leia, es decir, saber cuáles son las características de cierto movimiento y qué le distingue en contraste a otro. Esperen un ratito. Hola. Entonces, en física, digamos, una de las ecuaciones más importantes que se puede llegar a tener, o lo que se busca sería, por ejemplo, al menos en la parte básica, es la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento, en pocas, es poner a la posición en función del tiempo, ¿no? Como por ejemplo, si yo logro decir que la posición de algo que suele estar expresado con la letra X cuando nosotros estamos trabajando en una dimensión, por ejemplo, no sé, es igual a 3 veces el tiempo. Es decir, que por cada segundo que pasa, yo avanzo 3, ¿ya? O aumento mi posición o aumento la distancia desde cierto origen de coordenadas en 3 por cada segundo que pasa. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo de la posición, uno siempre tiene que estar pensando en que es la posición con respecto a algo. Entonces, con respecto a este punto, si es que un objeto se mueve con esta ley y digamos este es el eje X, ¿sí? Entonces lo que me diría es que si aquí, digamos en el tiempo cero o al tiempo inicial o cuando yo prendo mi cronómetro, si alguien está por acá y se mueve con esa ley, significaría que pasa esto es para el segundo cero ya, para el tiempo igual a cero. Pero ¿qué pasará para el tiempo igual a 1? Entonces yo sí podría saber qué pasa ahí, ¿no? Porque bueno, en el tiempo igual a 1 reemplazaría yo en esta fórmula, ya podría predecir, porque ya sabría que la posición ya no va a ser donde está ahorita, la posición es 0, ¿no es cierto? Pero para el tiempo 1 la posición yo ya podría predecirle, porque yo ya sabría que yo meto aquí el valor 1, le multiplico por 3, entonces el X me da 3. Eso quiere decir que para el tiempo 1 la persona ya no va a estar acá, sino que va a estar separada del origen de coordenadas en una distancia igual a 3. ¿Sí? Si es que el tiempo es 2, ya la persona no va a estar acá, sino que ya puedo predecir dónde está, porque basta con meter acá el 2, multiplicarle por el 3, y me dice que la posición es 6 con respecto a este origen de coordenadas. Es decir, habrá avanzado otros 3 y ahora la persona estará por acá. ¿Sí? Entonces, digamos, una ecuación donde yo tengo la posición en dependencia del tiempo, ahorita estoy trabajando en una dimensión nada más, esta es la ecuación del movimiento y nos sirve un montón ya, nos sirve muchísimo porque miren, cuando ustedes ya aprendan a derivar, si ustedes derivan esto, obtienen la velocidad, ¿sí? Si es que ya derivan la velocidad, pueden obtener la aceleración. Si tienen la aceleración y conocen la masa del objeto que se mueve, ya pueden tener la fuerza. Entonces, digamos, hay un montón de propiedades de su fenómeno físico que van a empezar a poder obtener si ustedes ya tienen la ecuación del movimiento. Esta es la ecuación del movimiento cuando ponen la posición en función del tiempo. Ya, ahora, nosotros, como les había mencionado, nosotros en la mecánica clásica, es decir, cuando nosotros trabajamos con situaciones donde tenemos objetos grandes, moviéndose a velocidades pequeñas, ya objetos grandes, me refiero a que no están trabajando con átomos, no tan grandes como que estuvieran trabajando con las galaxias, sino que como que objetos con del porte de las cosas con las que trabajan día a día, edificios, rascacielos, casitas, seres humanos, carros, y digamos velocidades que no sean cercanas a la velocidad de la luz. Ya cuando ustedes trabajan ya sean en fenómenos que están mostrando estas particularidades de velocidades rapidísimas o fenómenos donde estén involucradas objetos microscópicos tipo electrones, átomos. Entonces, ahí ya se usa la física moderna, pero por lo pronto nosotros vamos a conservar la idea de Newton. Y la idea de Newton es que, digamos, a cada instante del tiempo, todo lo que es simultáneo, como les mencioné, digamos, con la palabra ahora, o con mi aserción, o con mi actividad de decir ahora, todo lo que sea simultáneo con esa actividad, digamos, sería el presente, ¿ya? Pero en términos físicos, digamos, ese todo no significa que necesariamente apunta directamente a su emoción de, no sé, cansancio que sentían el rato que les dije ahora, o la emoción de entusiasmo que sentían cuando yo dije ahora, sino que se refiere, digamos, a todo lo que sería relevante desde el punto de vista de como de la física.
Entonces, todo lo que existe, digamos, en esta visión serían todos los puntos espaciales, es decir, la disposición total del espacio, la disposición total del universo, todas las situaciones y la relación geométrica que tendrán todos los puntos del espacio y las propiedades que tendrán el punto del espacio simultáneamente con la aserción ahora, todas esas corresponderían, digamos, al presente, digamos, ¿ya? Entonces, y lo que tenemos es que el paso del tiempo sería el movimiento de este presente, ¿no? Del conjunto de situaciones que son simultáneas. Ya, entonces, digamos, desde ese punto de vista, el tiempo fluye igual para todas las personas. Entonces, en contraste a que, digamos, ustedes estén trabajando en relatividad especial y, por ejemplo, como les digo, se mueven rapidísimo, ¿no? Este es un fenómeno que sucede de verdad con el que es una pequeña introducción, digamos, un pequeñito ejemplo para que puedan notar el contraste digamos, la mecánica clásica con respecto a la mecánica donde uno ya usa física moderna, ¿no? Como la mecánica relativista, ¿ya? Entonces, solo un pequeño comentario con respecto a eso. Digamos, miren, nosotros sabemos que se forman ciertas partículas que se llaman muones, ¿sí? Digamos por aquí, por la estratosfera, ya es como el cielito, ¿ya? El cielo, y aquí está la playa, ¿ya? Pero lo que se sabe es que el tiempo, o sea, también no solamente sabemos que están como que se forman aquí, sino que también les podemos generar en el laboratorio, ¿ya? Entonces aquí un científico mirando esta cosa en el laboratorio, nota que esta partícula, muón, lo que hace es, por ejemplo, tiene un tiempo limitado de vida, un tiempo chiquitito. Pónganse que es así 0.00001 segundo, un tiempo pequeñito ya de tiempo. Entonces existe, pero existe poco tiempo y después existe como, digamos, este tipo de partícula en ese momento y después como que se desintegra en otras partículas y en energía, ¿ya? Entonces deja de ser lo que era después de ese tiempo, ¿ya? Ahora, la cosa es que miden como que la velocidad con la que venía digamos, estas partículas o con las que vienen disparadas, ¿no es cierto? Con la que salen de la estratosfera, así con la que empiezan a dirigirse, ¿no es cierto?, hacia el piso. Y notan que hacen los cálculos usando solamente mecánica clásica, es decir, sin tomar en cuenta a las ideas de Einstein. Y lo que hacen estos científicos es calcular que esta cosa, con la velocidad con la que va, no va a llegar hasta acá, sino que, digamos, le va a tomar más tiempo en pasar desde aquí hasta acá, más tiempo del que tiene para vivir ya. O sea, digamos, esta cosa desaparece, aunque vaya, digamos, con la velocidad que se vio, y tenía hipótesis de que la velocidad con la que venía esta cosa, este muón, ¿sí? El muón como que se desintegraba, por decirlo así, ya como que se transforma en otras formas de materia y energía antes de llegar acá al piso de la playa. Eso eran los cálculos, no son cosas que vieron con experimentos. Calculaban y decían, es imposible que le encontremos a los muones que se generan aquí en la playa. ¿Por qué? Porque con la velocidad con la que vienen, no vienen lo suficientemente rápido como para cubrir esta distancia y sobrevivir sin desaparecer y encontrarlos aquí en la playa y detectarlos, ¿ya? Pero lo que pasa es que, digamos, cuando algo se mueve rapidísimo a velocidades cercanas de la luz, el espacio se contrae literalmente, ¿sí? Entonces, esta partícula, en efecto, iba rapidísimo, ¿ya? Pero, o sea, con los cálculos, sin tomar en cuenta las ideas de Einstein, aunque iba rapidísimo a velocidades, digamos, relevantes con respecto a la velocidad de la luz, es decir, velocidades altas, incluso con esos cálculos, tomando en cuenta que venían rapidísimo, pero no tomando en cuenta la contracción del espacio, que son las ideas de Einstein, esta cosa desaparecía antes de llegar acá, por decirlo así, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, como les digo, la teoría de la relatividad dice que si ustedes van rapidísimo, los objetos se les contraen. Entonces, si esto va rapidísimo, digamos, este objeto que venía, digamos, es una bolita que venía así, rapidazo, si va rapidazo, esta distancia de aquí se le contrae. Entonces, si nosotros ya tomamos en cuenta los efectos de la relatividad especial, esta distancia de aquí al contraerse hace que, digamos, sí le alcance el tiempo de vida que tiene para poder recorrer la distancia ya contraída. Entonces, es así como se dan cuenta que en efecto sí
como llegaron a detectar esta partícula aquí en la playa, ¿sí? Lograron, la única manera en la que le podían detectar aquí era si es que, digamos, este espacio se le hacía más pequeño a esta partícula. Y en efecto, se le hizo más pequeño el espacio de la partícula por ir a las velocidades cercanas a la velocidad de la luz, por ir a una velocidad cercana a la velocidad a la de la luz, ¿sí? Entonces, eso sucede, y esto, digamos, sucede en este tipo de fenómenos, ¿ya? Y eso contrasta es decir, es distinto, ¿no es cierto?, a lo que vemos usualmente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque no es que yo estoy caminando así hasta la tienda y me voy a correr, me voy corriendo y de repente la cuadra se angosta y llego más rápido a la tienda, ¿no? No pasa eso porque no estoy viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ya, entonces, digamos, y como les había comentado la vez anterior, el devenir, es decir, cuál es el conjunto de sucesos que simultáneamente se están dando, no es lo mismo para todos los observadores cuando uno ya toma en cuenta los fenómenos relativistas o las ideas de Einstein en la relatividad especial. Eso quiere decir que, digamos, las distintas capas de presente, el presente que se mueve, ¿no es cierto? Y va avanzando hacia el futuro, digamos. Me refiero a que, por ejemplo, ayer, si yo decía, no, digamos, ya, hoy, el hoy es el pasado de mañana, ¿sí cachan? Porque digamos mañana va a haber otro presente, entonces como que estamos en este punto del tiempo con situaciones que suceden en este momento y como que el devenir implica que va a haber otra capa de presente, es decir, otro conjunto de situaciones que todavía no estaban dadas y que van a darse, ¿no es cierto? Ese conjunto de situaciones que no estaban dadas y que van a darse, digamos desde el punto de vista de Newton, son absolutas, es decir, para todos los observadores, el conjunto de cosas que están por darse y que se van a dar en el siguiente instante son las mismas para todos. Eso no pasa en la relatividad especial, pero en nuestra mecánica clásica, sí. Ya, entonces veo que no han aumentado mucho el número de personas. Ya, qué pena por el resto. Entonces, bueno, les estaba comentando esto, ¿por qué? Porque primero que nada, la clase pasada, o sea, primero que nada necesitaba que tengan una idea del tiempo a que se suele referir la gente cuando dice que en mecánica clásica el tiempo es absoluto. Es decir, en las ideas de Newton, como planteó la mecánica, el tiempo es absoluto quiere decir que todas las personas tienen el mismo devenir del tiempo, que el tiempo pasa para todos igual, que el conjunto de situaciones nuevas que todavía no estaban dadas son las mismas para todas las personas, para todos los observadores, independientemente de cómo se muevan y a la velocidad que sea. Ya, entonces eso tengámoslo en cuenta. Ahora, yo la vez pasada, y por eso digo que es una pena que no estén aquí el resto de sus compañeros, y si es que les encuentran por ahí en el mundo virtual, díganles, oye, mírate el minuto, no sé, 5, el minuto que sea que estemos ahorita, de las explicaciones, ¿ya? Porque, digamos, eso me imagino que saben que soy físico, ¿sí? Bueno, durante mucho tiempo había pensado, cuando yo estaba estudiando en el colegio, ¿por qué rayos la fórmula de la velocidad es tal como es? Y puedo responder esa pregunta, ¿no? Ahora, y entonces la cosa es que miren, eso es lo que les quiero explicar ahorita ya. Entonces imagínense que justo ustedes quieren encontrar una manera de cuantificar o de calcular cuán rápido va algo, ¿sí? Entonces yo la vez anterior les había comentado que cuando planteamos ecuaciones que tratan de reflejar relaciones entre propiedades del mundo al que tenemos acceso con nuestros sentidos, lo que solemos o podemos hacer es partir de relaciones de proporcionalidad. Entonces yo les decía, imagínense que comparan una propiedad, y yo les decía, imagínense que comparan la propiedad salud con la cantidad de ejercicio que hago. Entonces, si a mayor ejercicio que hago, más sano estoy, entonces, digamos, hay una relación de proporcionalidad directa. Y si es que, digamos, comparo, por ejemplo, así mismo mi salud, pero con respecto a la cantidad de alcohol que ingiero. Entonces, a medida que ingiero más alcohol, en cambio mi salud, en cuán sano estoy, disminuye, ¿ya? Si hacemos un rango de cuán sano estoy, puedo yo cuantificar esta propiedad y diría que los valores de salud irían disminuyendo a medida que yo ingiera más litros de alcohol, digamos, ¿ya? Entonces, este tipo de relaciones nos van a ayudar a encontrar nuestras ecuaciones en este caso. Por ejemplo, miren qué pasa si es que pensamos en casos del día a día, ¿no? Entonces aquí están dos personas, digamos, estoy yo y alguno o alguna de ustedes, ¿ya? Entonces, la cuestión es que supónganse que tienen un tiempo fijo,
digamos, yo les digo, bueno, tienen un minuto para correr lo más lejos, correr lo más rápido que puedan y llegar lo más lejos que lleguen, ¿no? Entonces les doy de tiempo un minuto, ¿no? Entonces digo, ahora, tag, empiezo el tiempo en cero, claro, prendo mi cronómetro y el cronómetro empieza a andar, ¿ya? Y digamos, este soy yo y les doy de tiempo un minuto, ¿sí? Entonces después de ese minuto, supónganse que yo llego hasta acá, ¿sí? Pero digamos, la otra persona, en cambio, llega hasta acá. Entonces yo creo que en este ejemplo es claro darse cuenta, ¿no es cierto? Digamos, la otra persona ya está por ahí, ¿no? Entonces yo creo que en este ejemplo es claro darse cuenta que, digamos, ¿cuál fue más rápido? Si pregunto, ¿sí? ¿Cuál es la persona que está yendo más rápido? ¿Yo o esta de acá? La respuesta sería esta de acá. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos esa intuición, ¿no es cierto? De que me dieron el mismo tiempo, corrimos ambos la misma cantidad de tiempo, pero esta persona llegó más lejos. Y si me preguntarían por qué llegó más lejos, la respuesta sería, bueno, es porque corrió más rápido, ¿sí? Entonces, notamos que, digamos, si es que se recorre mayor distancia para un tiempo dado, entonces yo estoy yendo más rápido, ¿sí? Entonces, este pequeño análisis nos hace ver que la distancia que se recorre cuando uno va con cierta velocidad, si es que esa distancia es mayor para un tiempo dado, entonces la rapidez es mayor, ¿sí? A medida que, digamos, se logra recorrer, miren aquí, esta persona de acá recorrió más distancia que esta persona de aquí para un mismo tiempo, entonces eso significó que esta persona de aquí es más rápido. Entonces, miren, aquí estoy yo teniendo una relación de proporcionalidad directa entre ¿qué? Entre la rapidez de la persona y entre la distancia que recorre. A mayor distancia recorrida, más rapidez, siempre y cuando primero se haya ya fijado un tiempo para ambas personas, ¿no es cierto? Entonces uno va a comparar si una persona es más rápida que otra y se les da un tiempo fijo, notamos que, digamos, el que recorre más distancia es el que está yendo más rápido. Entonces eso lo vamos a poner en una fórmula, digamos, vamos a expresarlo matemáticamente, ¿no? Entonces, digamos, una forma de expresar eso matemáticamente es justo a través de relaciones de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, miren, vamos a poner a la rapidez como la b de velocidad, ¿no es cierto? Pero sin la flechita. ¿Por qué? Porque rapidez se refiere a cuán intensa es la propiedad velocidad. Es decir, se refiere a cuán rápido va algo. Mientras que la velocidad no solo me indica la velocidad como vector, es decir, cuando yo pongo esta notación, me estoy refiriendo a la velocidad como vector. ¿Y qué es la velocidad como vector? Pues es una propiedad física que se determina por dos tipos de información. Uno, cuán rápido va algo, el objeto, y la dirección que tiene ese objeto mientras se mueve. Entonces, el vector velocidad de aquí, cuando yo escribo con la flecha, yo estoy obligado o lo que yo debería pensar que está aquí encriptado o sintetizado es dos tipos de información, cuán rápido va el objeto y además la dirección que tiene. Sí, entonces pilas, este vector velocidad contiene la dirección y digamos cuán rápido va. Mientras que si es que yo uso esta notación, estoy hablando simplemente de cuán rápido va y no estoy hablando de la dirección, ¿sí? Ya, entonces, ahora, no estoy hablando de la dirección, pero sí voy a poder referirme, digamos, al sentido, ¿sí? Es decir, si es que voy hacia adelante o si voy hacia atrás. La dirección sería dar un ángulo, por ejemplo, ¿sí? Ya, pero ya voy a hablar de eso más precisamente. Entonces, por lo que acabé de mencionar, miren, la rapidez es directamente proporcional a la distancia recorrida, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, digamos, aquí usar este símbolo, como les dije, y aquí yo debería poner, digamos, distancia recorrida, ¿no es cierto? Y esto mencioné la vez pasada, ¿no? Yo decía que si es que nosotros ponemos algo de esta forma, lo que estamos diciendo es que a medida que esto aumente, esto también aumentaría, ¿sí? Y en pocas también, a medida que esto sería más pequeño, si la distancia recorrida es más pequeña, entonces la velocidad es más pequeña que ¿qué? Más pequeña que la que otra persona o yo mismo, ¿sí? O en este caso, como escribí en este ejemplo, que la otra, más pequeña que la distancia que otra persona recorrió, y por eso mi velocidad es más pequeña que la velocidad de esa otra persona, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, en este caso, ¿cómo pasamos de esta ecuación, de esta regla de proporcionalidad a una ecuación? Lo que yo les había mencionado es, quitamos este signo, ponemos el igual, y a esto lo multiplicamos por una constante, ¿ya? Pero antes de hacer eso, quiero notar que también la rapidez depende no solamente de la distancia recorrida, sino que, ¿qué tal si tengo un ejemplo como este? Digamos que en vez de yo dar fijo un tiempo para correr, en vez de decirles, bueno, es una regla que ustedes dos en este jueguito van a correr un minuto y vamos a ver quién llega más lejos, en este caso vamos a plantear otro juego, digamos.
y este otro juego es, asimismo, van a correr dos personas, pero la cosa es que en vez de yo darles fijo un tiempo que tienen que correr, les voy a dar fijo un espacio que tienen que recorrer. Entonces les voy a decir, mira, de aquí hasta acá tienen que correr, ¿ya? Entonces, digamos que yo salgo corriendo, esta persona también sale corriendo, ¿sí? Y digamos que esta persona llega primero, ¿sí? Es decir, que se demora menos tiempo que yo, ¿sí? Mientras que esta persona ya llegó, yo recién estoy por aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué significará eso? Significaría que, digamos, esta persona es más rápida que yo. Miren, usó menos tiempo en recorrer la misma distancia que yo recorrí. Si se demoró menos tiempo, digamos, yo llego, pero fucha, yo llego full después, así, llego acá. Si yo llego full después, eso quiere decir que esta persona fue más rápido que yo. Entonces, ¿qué significa ese llegar full después? Que yo estoy demorándome más tiempo que la otra persona. Entonces, lo que nos damos cuenta es que a medida que uno ocupa menor tiempo, va más rápido. Entonces, otra vez aquí tenemos una relación de, aquí tenemos, ¿no es cierto?, una relación de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo que se usa en recorrer una distancia disminuye, entonces la velocidad, la rapidez aumenta, ¿no es cierto? Entonces, yo les había mencionado la vez pasada que para reflejar o expresar relaciones de proporcionalidad inversa, lo que sabemos poner, lo que solemos hacer es, imagínense que partimos de aquí desde el tiempo igual a cero. Entonces el tiempo recorrido sí va a estar dado por simplemente el tiempo que me marca mi cronómetro, el tiempo, digamos, usado o el tiempo transcurrido. Si es que yo parto desde mi cronómetro en cero, el tiempo transcurrido va a ser el tiempo que me marque el cronómetro. Teniendo eso en cuenta, digamos, ese tiempo yo lo puedo poner aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, la cuestión es ¿qué significaría esto? Yo recuerden lo que les dije, que si nosotros ponemos una propiedad en el denominador, es para reflejar que aquí hay una relación de proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque a medida que el denominador vaya siendo más grande, toda la fracción se va haciendo pequeña. Y resulta que cuando nosotros quitamos este signo de proporcionalidad y le cambiamos por el signo de igualdad, lo que deberíamos hacer es simplemente multiplicarle a esto por 1. En, digamos, nuestra mecánica clásica, en la constante, perdón, por una constante que multiplicar. En mecánica clásica, en la parte que nos interesa, la constante por la que vamos a multiplicarle es justo el valor 1. Entonces, de aquí viene esa fórmula, ¿no? De que la rapidez se obtiene si es que nosotros dividimos la distancia recorrida para el tiempo usado en recorrer esa distancia, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, miren, a medida que aumenta el tiempo, ¿sí? Mientras me demoro más, toda esta fracción se hace más pequeña. Si es que, por ejemplo, yo tengo una distancia fija, ¿no es cierto? Y eso haría que, digamos, la velocidad disminuya. Entonces voy a poner como un ejemplo para mostrar que en efecto es así, ¿ya? Digamos, supónganse que yo fijo esta distancia en 8 metros, ¿ya? Y voy a ir comparando qué pasa con las rapideces a medida que el tiempo que se demoran en recorrer estos 8 metros es cada vez más y más y más grande. Pues digamos que una persona se le demora en recorrer estos 8 metros, ¿sí? No sé, 2 minutos. ¿Ya? No, bueno, 5 minutos. ¿Ya? Mejor pongámoslo así. 4 ya. 4 segundos, ¿sí? Eso, ahí está sensible, digamos, si tiene una relación esto con el mundo real, ¿no? Una persona tal vez sí puede correr tan rápido que recorre 8 metros en 4 segundos, ¿ya? Entonces, la cosa es que miren, esto sería, digamos, la persona A. Entonces, por eso le voy a poner aquí la rapidez de A, ¿sí? Ahora, digamos que comparamos con una persona B. Y esta persona B, digamos, asimismo recorre esos 8 metros, pero en más tiempo. Digamos que recorre esos 8 metros en 8 segundos, ¿sí? Pero como ven, miren, a medida que el denominador, cuando yo comparo esto con esto, aumentó, toda la fracción disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, aquí 8 para 4, esto es 2, ¿no es cierto? Pero aquí 8 para 8, esto es 1. Entonces, a lo que me refiero con que la fracción disminuye es que cuando yo paso de un denominador pequeño a un denominador más grande, ¿sí? Eso a la velocidad le afecta en que la velocidad pasa de ser más grande a ser pequeña, ¿sí? Es decir, que justo está teniendo el tiempo recorrido y la rapidez de esta relación inversamente proporcional. Es decir, en efecto, esta fórmula funciona y nos está mostrando que esta relación de proporcionalidad inversa, porque a medida que me demoro más, la rapidez es más pequeña. Sí, miren, aquí me demoro más que lo que se demoró la persona A, por lo tanto, la rapidez de la persona B es más pequeña que la rapidez de la persona A. Ya, hasta ahí, pregúntenme ya. Pregúntenme cosas o díganme si me están entendiendo. ¿No? Sí está todo claro, pero...
Qué bien, Sí gracias. se Entonces, entiende. bacán. Entonces, ahora, la cuestión es que nosotros no solemos usar necesariamente esto, ya la distancia recorrida, sí, digamos, no ponemos esta notación necesariamente y el tiempo transcurrido no lo ponemos necesariamente de esta forma. ¿Por qué? Miren, primero lo que vamos a hacer es trabajar en una dimensión. Y en una dimensión, digamos, las posiciones que se pueden ocupar son posiciones que se van, digamos, formalmente, el rato que escribimos las posiciones que se van ocupando, estas posiciones van a corresponder a cambios. Si yo voy a cambiar de posición, van a cambiar ¿qué? Los valores que va tomando, digamos, nuestra variable o nuestra componente X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ubico el plano cartesiano, y yo digo que, digamos, solamente ahí, perdón, yo digo que solamente va a haber un movimiento a lo largo de esta dimensión. Entonces, ¿cómo yo identifico las posiciones a lo largo de esta dimensión? ¿Cómo yo identifico que algo está aquí? Pues dando la componente X donde está, ¿no es cierto? Si algo está acá, y digamos, este acá es justo, no sé, 7 metros, entonces yo diría que la posición es igual a 7 metros. Eso. Ya, ahora, miren, la distancia recorrida, ¿sí? Corresponde a cuánto, digamos, yo varié de posición en esta, cuando estoy en la dimensión X, trabajando solo en una dimensión. La distancia que yo recorro correspondería a restar, digamos, por ejemplo, digamos que yo inicialmente estaba aquí en 2, ¿sí? Aquí estaba inicialmente y luego termino estando acá en 7. Entonces, yo cambié de posición de 2 a 7, ¿no es cierto? Yo podría preguntar cuánto es la distancia que recorrí ahí. Entonces, la distancia que recorrí ahí, ¿cuánto será? 5. Bien, 5 y ya, la distancia recorrida y es 5. ¿Y cómo calculaste eso? Pues restándole el 7 menos el 2, ¿no es cierto? Es decir, que en este caso, esta distancia recorrida, que más bien o de manera más estricta se llamaría desplazamiento, se va a encontrar si nosotros restamos la posición final menos la posición inicial. Miren, para hablar de la posición final, como el X, la componente X, la coordenada X, ¿no es cierto?, de este punto, justo va a decirme cuál es la posición de este objeto con respecto al origen de coordenadas. Entonces, esta posición X, yo le puedo poner aquí este subíndice F de decir que es la posición final, y a esta posición X de aquí le puedo poner un O, que suele ser para reflejar inicial, propiedad inicial, o un I de, digamos, posición inicial, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es para saber cuánto me desplacé yendo de 2 hasta 7, lo que debería hacer es restar la posición final menos la posición inicial, ¿sí o qué? Y esto de aquí, digamos, sería lo que me desplacé, ¿sí? Entonces, esto de aquí, esto de aquí sería lo que me desplacé en este caso, ¿sí? Ya. Ahora, lo que pasa es que nosotros no solemos usar esto, o bueno, tal vez lo vean en algún libro, ¿sí? Pero, digamos, en general es más estricto poner, o sería mejor poner esta anotación de aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de aquí, este símbolo, este triángulo, ¿sí? Este triángulo que significa delta, ¿ya? Este de aquí siempre sugiere variación, ¿sí? ¿Variación de qué? De esta propiedad de aquí. En efecto, la propiedad posición varió de la posición, digamos, miren, porque pasé de mi posición inicial a mi posición final. ¿Y cuánto varié? Varié, digamos, lo que me diga el resultado de hacer esta operación. ¿Cuánto varió la posición? La posición varió en 5, es decir, me desplacé 5. ¿Cómo se supo eso? Restando la posición final menos la posición inicial. Entonces, siempre que ven este signo, lo que esto indica es que tomes la propiedad que está aquí, la evalúes en un punto final y le restes esta misma propiedad evaluada en un punto inicial. De manera que, por ejemplo, si yo pongo algo como esto, miren, delta B, ¿sí? Entonces, si yo tengo un delta B, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy refiriéndome a que es una forma encriptada, una forma sintética de describir una operación. ¿Cuál operación? Una en la que yo tomo en cuenta esta propiedad y le evalúo en un punto final o en un tiempo final, la velocidad final, y le quito esta velocidad pero evaluada en un punto inicial. Entonces, esto de aquí me va a decir cuánto varió la velocidad cuando pasó de ser velocidad inicial a velocidad final, ¿sí? Y justo por eso esto de aquí lo que sugiere siempre variación, cuánto varió cierta propiedad. Entonces nosotros podemos mejorar nuestra fórmula y le puedo yo poner aquí, en vez de este D, que sería desplazamiento, en este caso coincide con la distancia recorrida, ¿sí?
yo en vez de este D podría poner delta X, ¿sí? Entonces yo podría poner aquí delta X. Esto es cuánto yo cambié mis posiciones, ¿sí? Cuánto variaron la posición. Y yo mido la variación de la posición mientras transcurre el tiempo. Este transcurrir del tiempo, ¿no es cierto? Es que el tiempo varió. Pasó de ser 0 a aumentar, ¿no es cierto? Y a ser, no sé, 8 segundos, 7 segundos, así, ¿no es cierto? Ya, entonces, asimismo, esto de aquí, este T, suele reexpresársele como delta T, ¿sí? Es decir, ¿qué sería este delta T? Este delta T, ¿sí? Este delta T sería simplemente tomar el tiempo y evaluarlo, tomar el tiempo final y restarlo del tiempo inicial, es decir, evaluar la propiedad en un estado final menos de esta propiedad en un estado inicial, ¿sí? Entonces, eso sería nuestro delta T, ¿no es cierto? A todo esto de aquí, digamos, a esta variación en el tiempo se le llama intervalo temporal. Miren, el intervalo temporal que dura nuestra clase son 2 horas, ¿sí? Sin embargo, el instante en el que empieza nuestra clase, digamos, serían las 12:30, por decirlo así, ¿ya? Entonces, cuando yo busco un instante de tiempo y lo quiero representar gráficamente, ¿sí? Lo que podría hacer es esto, ¿no? Generar una línea así horizontal, decir que aquí en esta línea yo voy a disponer o distribuir todos los números reales. Me callé un ratito porque sabía que mi conexión de internet está inestable, así que pilas, va a estar inestable un rato. Ya, entonces, miren, en este eje que va a ser mi eje temporal, ¿no es cierto? ¿Cómo yo hago referencia, por ejemplo, al instante de tiempo t igual a 2? ¿Sí? El instante de tiempo t igual a 2, me voy hasta el número 2 y el instante de tiempo t igual a 2 va a corresponder a este punto. ¿Sí? Pero este punto no tiene dimensiones, ¿sí? Es decir, este instante de tiempo no es un intervalo de tiempo, digamos, sería como un segmento. Fíjense, si yo empiezo a hablar en el tiempo 2 y me callo, por ejemplo, en el tiempo 5, el intervalo de tiempo en el que pasé hablando es todo este segmento. Gráficamente estaría representado por esta línea extendida en el espacio, por ese segmento azul extendido en el espacio, ¿sí? Mientras que y esto correspondería a un intervalo temporal, pero si yo quiero hacer referencia a un instante temporal, entonces el instante, su representación gráfica sería solamente este punto. Este es el instante 2, mientras que el intervalo de tiempo que hablo desde 2 hasta 5 sería este segmento de aquí, ¿sí? Sería representado por eso. Entonces, pilas con esas cosas, ¿ya? Porque en cálculo, es decir, cuando ya aprendan a derivar, lo que se hace es tratar de hacer tenderle a los intervalos de tiempo lo más pequeños posibles, de manera que tiendan a ser un instante de tiempo. Entonces, digamos, ahí tienen una forma de calcular la rapidez para un instante de tiempo y no para un intervalo de tiempo. Podríamos pensar que un instante de tiempo es un intervalo de tiempo que se le acortó lo más que se pudo, tanto como se pudo, sin que ese intervalo se haga tan pequeño que se acerque, ¿sí? Entonces, justo de hecho, un instante de tiempo es un intervalo de tiempo lo más pequeño que uno quiera, siempre y cuando este intervalo no se acerque. Así se le puede definir al instante de tiempo. Un instante de tiempo se puede definir en función de intervalo de tiempo, como pensar que un instante de tiempo es un intervalo de tiempo acortadísimo, todo lo que se quiera, lo más pequeño que se imagine uno, de manera que esta distancia, este intervalo nunca se haga completamente cero, ¿sí? Entonces, pilas con eso, recuérdenlo para cuando les enseñen a derivar y ya les enseñen velocidades instantáneas. Por lo pronto, nosotros no estamos trabajando no vamos a trabajar con velocidades instantáneas, porque no estamos considerando tiempos instantes, estamos considerando intervalos, ¿sí? Otra vez la representación gráfica del intervalo sería un segmento de recta, mientras que la representación gráfica del instante sería simplemente un punto, ¿sí? Ya, entonces de ahí es donde, digamos, en una dimensión, nuestra definición de velocidad vendría a ser esta, ¿sí? Y esto ya nos da un montón para trabajar, ¿sí? Yo les decía, miren, que si es que en su cronómetro ustedes empiezan con el tiempo inicial t igual a 0, entonces el delta t se convierte en el t final, fíjense, es decir, si yo pongo que, ¿no es cierto? Estaba diciendo que mi delta t es igual a tiempo final menos tiempo inicial. Y si es que yo, digamos, estoy ya trabajando, siempre que trabaje considero que el tiempo inicial es 0, entonces, miren, el delta t se convierte en el tiempo final.
¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces por eso es que a veces aquí en el denominador, a veces se intercambia el delta t, es decir, la variación temporal o un intervalo temporal, simplemente por la t, donde este t sería el tiempo final que marca nuestro cronómetro, ¿sí? Entonces pilas con eso. Ya, entonces hasta aquí, díganme si me están entendiendo. Ya está claro. Bien. Ya, ahora, lo que yo quisiera... Una pregunta tenía. Sí, 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 bien. Es, digamos, sobre la... No entendía esa parte sobre lo que era desplazamiento y lo que es la distancia. ¿Cómo sería más o menos de poder identificar cada Excelente, uno de gracias esos? por eso, justo iba a eso, sí, bien. Entonces, no sé si el resto cachó la pregunta, pero le voy a reformular y es ¿cuál es la diferencia entre desplazarse, entre un desplazamiento y la distancia recorrida? ¿Ya? Entonces sí hay diferencia y es excelente que haga referencia a eso, ¿ya? Entonces, y justo iba a esa parte, ¿ya? Y es que miren, ¿qué tal si es que aquí está una hormiga? ¿Ya? Y digamos que está en la posición 2 centímetros con respecto al origen de coordenadas que está aquí, ¿ya? Y la hormiga empieza a caminar en línea recta y luego regresa, ¿sí? Entonces camina en línea recta, por ejemplo, llega hasta acá, hasta el punto, no sé, 9, ¿ya? Y de ahí regresa. Entonces, si yo tomo en cuenta el fenómeno que estoy analizando, corresponde al fenómeno en el que la hormiga empieza aquí, camina hasta acá y de ahí regresa al mismo lugar. Y a mí me preguntan cuánto se desplazó la hormiga en todo este proceso. El desplazamiento es cero, porque llegó al mismo punto. Es decir, no se desplazó en todo este movimiento, en ir y regresar. No cambió de posición, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, el desplazamiento es cero. Y lo podemos, digamos, probar o reescribir esta idea matemáticamente. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso el delta X, ¿no es cierto? Y yo le podría considerar como la posición final, ¿sí? Que en este caso sería 2, menos la posición inicial, que en este caso también sería 2. Entonces, si yo resto 2 menos 2, esto me da 0. Entonces, mi desplazamiento es 0 en este caso, ¿sí? Pero mi distancia recorrida no fue 0. Sí, mi distancia recorrida en este caso sería, digamos, cuánto recorrí hacia adelante y cuánto recorrí hacia atrás. Entonces, ¿cuánto recorrí hacia adelante? Digamos, recorrió hacia adelante 7. ¿Y cuánto recorrió hacia el rato que regresó esos mismos 7? Entonces, al final de cuentas, la distancia recorrida fue 14, ¿ya? Ya. Entonces, esa sería como la diferencia entre la distancia recorrida. En realidad, la distancia recorrida corresponde a toda la cantidad de espacio que en efecto estoy transitando, ¿sí? Como que transitó desde 2 hasta 9, se mide esa distancia que se transitó, ¿no es cierto? Esa cantidad de espacio que estoy transitando y serían 7, ¿no es cierto? La longitud que transitó. Y ahora como transitó esos mismos 7, pero de regreso, entonces la distancia recorrida total ahí, digamos, sería 14. Mientras que el desplazamiento en este caso nos da 0, ¿ya? Entonces, tienes, digamos, toda la razón en cómo hacer esa pregunta, porque uno se preguntaría en ese caso como que, y entonces aquí, ¿qué tengo que poner? Porque parecería que lo que yo debo poner es aquí la distancia recorrida y no el desplazamiento. Sí, es verdad. Yo debería, digamos, aquí poner la distancia recorrida en teoría y no el desplazamiento. Solo que cuando el movimiento es solamente en una dirección y no es como que el objeto se regresa, coincide el desplazamiento con la distancia recorrida y por eso en esos casos podemos usar esto en vez de poner aquí distancia recorrida. ¿Sí? Ya. Pregúntenme y cosas si quieren. Entonces, miren, si la hormiga solamente hubiera ido desde 2 hasta 9, el desplazamiento y la distancia recorrida coincidían. ¿Por qué? Porque si solo va de 2 a 9, entonces, y termina en 9 el fenómeno y no se regresa, si solo hace un viaje de ida la hormiga, entonces se desplazó 7. ¿Por qué? Porque yo resto la posición final menos la posición inicial y eso me da 7, ¿cierto? Se desplazó 7. Pero asimismo, esos 7 es la distancia que recorrió, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué en este caso coincide el desplazamiento con la distancia recorrida? Porque el movimiento que estoy analizando solo está, digamos, siendo en esa dirección. Ya, hasta ahí, todo bien. Díganme. Entonces, digamos, por eso muchas veces se suele presentar la fórmula de la rapidez de esta manera, ¿sí? Ahora, ya estrictamente hablando, para evitarse estos problemas entre digamos,
no saber si lo que yo tengo aquí en el numerador es el desplazamiento o la distancia recorrida, lo que se usa es ahí sí, en vez de rapidez, se usa al vector velocidad, porque el vector velocidad ya lleva la información de si es que está yendo hacia adelante, hacia atrás, en qué dirección, ¿sí? Pero por lo pronto, para los ejercicios que vamos a hacer en este momento, ustedes pueden pensarle aquí arriba a esto como la distancia recorrida, que en efecto es la distancia recorrida. Bueno, y si es que, digamos, les causa mucha confusión, pueden quitar esto de aquí y ponerle así la D de distancia recorrida, que también pueden usar. Eso. Y dejarle como yo le puse al inicio, distancia recorrida sobre tiempo usado en recorrer esa distancia. ¿Ya? Entonces, si quieren pueden verle así. Entonces, hasta ahí todo bien. Pregunten nomás si quieren, sigan preguntando. Ya. La razón por la que yo cambié de D a delta X es por una razón pedagógica. Porque yo pienso de aquí, despejar una fórmula, que es la que nos va a servir para resolver el problema de los trenes que se chocan, que les puse, o de los autos que se encuentran o se chocan, que les puse en su evaluación diagnóstica, ¿sí? Entonces resolvamos ese ejercicio. Miren, lo que estamos viendo ahorita es, digamos, primero una forma de hallar la velocidad, ¿sí? Y la forma de cuantificar la velocidad sería haciendo una comparación de cuánto aumentó la posición en la que estoy o cuánto varió la posición. ¿Sí? Eso comparo con el tiempo en que me demoro en avanzar esas posiciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo comparo? Porque siempre que vean una fracción, lo que está pasando es que se está comparando, se está viendo cuántas veces es lo de arriba, cuántas veces lo de arriba es lo de abajo. Otra vez es que, por ejemplo, yo tengo 50 años y ustedes tienen 25, y yo hago esta fracción, 50 para 25. El resultado aquí es 2, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice este 2? Este 2 me dice que, digamos, el 50 es 2 veces lo de abajo, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, siempre que se dividen, a esto se le llama tasa de cambio o razón, ¿sí? Y lo que nos hace estas fracciones es reflejar cuánto es lo de arriba con respecto a lo de abajo, ¿sí? Ya, entonces, ahora, nosotros lo que vamos a empezar a analizar es poco a poco los fenómenos cada vez más difíciles, más difíciles, más difíciles. En la nivelación lo que nosotros vemos son fenómenos donde la aceleración es constante, ¿sí? No la velocidad, pero la aceleración es constante. Solo que vamos a partir de problemas donde la velocidad sea constante, ¿sí? Ahora, ¿qué significará digamos, cuando hay un fenómeno donde la velocidad no es constante? Por ejemplo, ahorita que yo estoy quieto y de repente me pongo a caminar, ya, digamos, estoy quieto y me pongo a caminar, ya, ahí hubo un instante en el que la velocidad no fue constante, ya. ¿Cuál es ese instante? Cuando pasé de la velocidad cero a tener velocidad. Cuando estaba con velocidad cero, cuando estaba quieto. Y ahí cuando empecé a caminar, ahí adquirí cierto valor en mi velocidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese cambio de pasar de cero a tener cierta velocidad distinta de cero, digamos, ahí no hay velocidad constante, más bien hay una aceleración, porque hay una variación de la velocidad. La aceleración es la variación de la velocidad en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y por eso también cuando hablemos de aceleración se va a tener una fórmula parecida, una ecuación parecida, solo que aquí en el numerador va a estar la variación de la velocidad en vez de la variación de la posición. Sí. Ya. Síganme preguntando cosas si quieren, ¿no? Entonces, sí. Ya, ahora, miren, ¿qué pasa de aquí? De aquí, imaginemos que en efecto tenemos un segmento de un fenómeno que es en el que conocemos que la velocidad del objeto que se mueve a velocidad constante. Siempre que un objeto ya se mueva con velocidad constante, estoy con permiso de usar esta fórmula, ¿ya? Porque cuando ya empieza el objeto a tener velocidad variable, ahí van a introducirse otras fórmulas, ¿ya? Entonces ya les voy a mostrar esas otras fórmulas, pero primero, cuando nosotros estamos trabajando con un fenómeno en el que el objeto o los objetos se mueven a velocidad constante, nos damos permiso a trabajar con estas fórmulas, ¿sí? Con esta fórmula, perdón, ¿sí? Ya, entonces, digamos, ¿qué más nos diría esta fórmula? Fíjense, yo le voy a reexpresar esta fórmula, voy a pasar delta t acá a multiplicar, y el x lo voy a expresar como x final menos x inicial, ¿sí? Entonces, si hago eso, le paso acá a multiplicar y yo tendría delta t por b igual a x final menos x inicial, ¿sí? Ahora, menos x inicial le voy a pasar al otro lado
y yo tendría que X inicial más B por delta T, esto es igual al X final, ¿no es cierto? O en otras palabras, el X final es igual al X sub 0 más B por T, ¿sí? Y entonces esto que he puesto aquí es exactamente lo mismo que está acá, solo que está reexpresado de otra forma. Como cuando yo aparezco, no sé, en unos videos con una camiseta y un peinado y en otros videos con otra camiseta, con otro peinado, sigo siendo yo mismo, pero luciendo de otra manera. Entonces esto y esto tienen la misma, replican esa situación, ¿no? Entonces, ya, solo que viéndole así, nosotros ya podríamos tener una idea de cómo trabajar ciertos problemas, ¿ya? Entonces, a esta posición final simplemente le vamos a poner así, la X, ¿ya? Porque, digamos, al final de cuentas no necesitamos a esta distinguirle como final, ¿o no? Ya, sin quitándole el F, ya sabemos que no es la posición inicial, ¿sí? Ya sabemos que es la posición a la que se va a llegar cuando un objeto de velocidad v ha transcurrido un tiempo delta t, ¿sí? Ya, entonces, una vez que tenemos esto, pensemos el ejemplo que había en su problema de la prueba diagnóstica, ¿ya? Entonces, digamos, en la prueba diagnóstica yo les había puesto eh, un problema en el que, digamos, aquí hay un móvil, este es el móvil A, ¿sí? Sí, y acá hay un móvil que, digamos, este es el móvil B, A, ya. Y la cosa es que nosotros conocíamos la distancia desde aquí hasta acá. Desde aquí parte el uno y desde acá parte el otro, ¿sí? Digamos que esta distancia es 200 metros, por ejemplo, ¿sí? No sé cuánto era la que había puesto yo, no me acuerdo, la que puse en la prueba diagnóstica, ¿sí? Ya, y la cosa es que además de eso les había dado dos datos, les había dicho la rapidez con la que este va y la rapidez con la que este va. Digamos que la rapidez con la que va A, en este caso es 30 metros, no, pongámosle 15 metros por segundo, ¿sí? Y digamos que la rapidez de este de acá es 12 metros por segundo, ¿sí? Entonces la rapidez de B sería 12 metros por segundo, ¿ya? Supónganse que sí, ¿así? Ya, ahora, la cuestión es que yo, en este ejemplo que sucede en una sola dimensión, ¿a qué me refiero que sucede en una sola dimensión? En que el movimiento sucede solamente en la dimensión horizontal, ¿sí? Sin embargo, notamos que a pesar de que sucede en la dimensión horizontal, el movimiento del de aquí difiere del movimiento del de acá. ¿Por qué? Porque este se va en ese sentido y este va en este sentido. Entonces, digamos, como tienen sentidos opuestos, el signo de su rapidez podría reflejar que tienen sentidos opuestos. ¿Cómo reflejaría yo a través de estos números que llevan sentidos opuestos? Pues aquí poniendo este signo, ¿sí? Entonces, digamos, el que va a la izquierda suele ser una convención que los que van hacia la izquierda tienen velocidad negativa, ¿sí? Y, o sea, ¿por qué digo que suele ser una convención? Porque, digamos, justo el hecho de que tengan sentidos distintos, al final de cuentas estos van a ser vectores, ¿no es cierto? Al final de cuentas la velocidad es un vector, ¿sí? Sino que solamente ahorita estoy fijándome en su magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque como todo está pasando solamente en una dimensión, entonces la dirección horizontal en la que suceden las cosas, todo el fenómeno está sucediendo en esa dirección horizontal. Entonces no hace falta explicitar en qué otras direcciones está sucediendo el fenómeno, porque ya sabemos que está en este caso sucediendo en la dirección horizontal el fenómeno, ¿sí? Lo que haría falta especificar es hacia dónde estaría apuntando la flecha, es decir, si es que yo cogiera y tratara de representar con un vector la velocidad de A, pusiera una flecha en ese sentido, ¿sí? Y si yo tratara de representar con una flecha la velocidad de B, pusiera una flecha en este sentido, donde esta flecha tiene que ser más larga que esta porque la magnitud de la rapidez de A es mayor que la magnitud de la magnitud de la velocidad de B, es decir, la rapidez de A es más grande que la velocidad de B, ¿sí? Entonces esta flecha debería ser más grande. Pero esta saeta, ¿hacia dónde está apuntando? Debería cambiar de dirección. Nosotros, si recordamos, cuando hacíamos en uno de los ejercicios, ¿no es cierto?, de sumar gráficamente los vectores, yo les decía que si vamos, el restar un vector con otro, significa como que a uno de esos vectores había que cambiarle la dirección en la saeta. Es decir, el signo menos, ¿no es cierto?, implicaba que iba a cambiar la saeta, un menos antes de un vector. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, B, que el vector B tiene, por ejemplo, esta dirección, ¿sí?
menos B, en cambio, va a tener este sentido, pero va a tener la misma dirección, pero va a tener el sentido opuesto. Entonces, es por eso que el cambiar de signo, el poner el menos antes de algo significa cambiar el signo. Entonces, el cambiar el signo indica que están yendo en sentidos opuestos, ¿sí? Entonces, yo ya les había planteado el problema poniendo todos los signos, ¿no es cierto? Poniendo la distancia, ¿ya? Y la cosa es que yo les preguntaba, ¿en qué punto se van a encontrar? Y cuánto se les va a demorar, se van a demorar en encontrarse, ¿ya? Entonces, para resolver esto necesitamos usar simplemente esta ecuación, ¿sí? Y plantear esta ecuación tanto para A y plantear esta ecuación tanto como para B, ¿sí? Entonces, veamos cómo sucedería. Noten que el momento en que estos dos se van a encontrar en un punto de posición X, ¿sí? Y ese punto de posición X donde los dos se van a encontrar, además, cuando se encuentren, el tiempo que ha transcurrido hasta que se encuentren va a ser el mismo. Es decir, digamos, yo prendo el cronómetro y estos dos empiezan a caminar, ¿sí? Entonces pasa un segundo, el segundo que pasa para los dos, pasa tanto para A como para B. Pasa otro segundo, mientras siguen avanzando, pero ese segundo también pasa para A y para B. Entonces, digamos, va a haber un intervalo de tiempo igual que va a sufrir o que va a sentir A y el mismo intervalo de tiempo lo va a sentir B, hasta que se topen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el tiempo que se demoran en encontrarse y la posición donde se van a encontrar comparten tanto A como B. Es decir, cuando se encuentran, la posición donde están va a ser la misma y el tiempo que ha transcurrido desde que se empezaron a mover va a ser el mismo. Entonces, eso es importante tener en cuenta ya. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto cuánto es la distancia que recorrió el objeto A cuando salió desde aquí hasta acá, yo ya sé que esa distancia es X, ¿sí? Entonces voy a aplicar esta ecuación a mi móvil A, ¿sí? Entonces al aplicar esa ecuación a mi móvil A, lo que me doy cuenta es que, ya, perdón, ya, entonces lo que me doy cuenta es que mi móvil A um, va a recorrer una distancia, una longitud X, ¿sí? En este caso se va a desplazar X, ¿no es cierto? O la posición final donde le voy a encontrar a mi A. Recuerden que esto era posición final, ¿sí? Y supónganse que aquí está el origen de coordenadas. Entonces, esta posición que se define con la coordenada X, dando el valor de esta coordenada X, yo sé que va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial desde donde partió. Pero la posición inicial desde donde partió, como partió desde aquí, y aquí está el origen de coordenadas, digamos, corresponde a la posición inicial x igual a 0. Entonces, el x sub 0 para A se convierte en el valor 0. ¿Por qué? Porque la posición inicial desde donde parte está caracterizada por el valor x igual a 0. Entonces, lo que estoy diciendo es que el x sub 0 para A es 0. ¿Ya? Luego, tengo que sumarle, ¿no es cierto? Más, y aquí la velocidad que tiene, 15, ¿sí? Por el delta t. Ahora, lo que yo voy a asumir es que justo el tiempo lo medí desde que mi cronómetro marcó 0. ¿Sí? Que el intervalo de tiempo que está transcurriendo lo estoy tomando desde que mi cronómetro marcó 0. Eso quiere decir que el rato que yo pongo este delta t, que significaría tiempo final menos tiempo inicial, el tiempo inicial estoy tomando como 0. Recuerden que cuando hace un momento acabé de decir que cuando se mide un intervalo temporal y el tiempo inicial de este intervalo temporal fue 0, entonces el intervalo temporal coincide con el tiempo final o con el tiempo que se usó. Entonces simplemente aquí yo puedo cambiarle la fórmula así. ¿Por qué? Porque estoy considerando desde que el tiempo inicial, desde donde partiera, a partir del cual estoy analizando mi fenómeno, es del tiempo 0. ¿Sí? Entonces, digamos, mi ecuación la puedo considerar así. Ya, ahora miren, aquí yo voy a poner un t, que es el tiempo que transcurrirá hasta que el b sub a, hasta que el móvil a cambie de posición desde la posición 0 hasta la posición x, ¿sí? Ya. Ahora, ¿cómo será aplicar esta ecuación al móvil b? Exactamente lo mismo, digamos. Ya, pero primero antes de seguir, quiero que me digan si me están entendiendo o están súper confundidas o confundidos. ¿Sigo? Estoy hablándoles ya cosas muy elementales. Sí se entiende. Bien, gracias Luis. Te oí y sí se entiende. Entonces, sí dijiste, sí se entiende. Sí, Sí, bien, bien, gracias. No te... Ya. Ya, entonces esta es la situación para A, ¿no? Para el móvil A.
Ahora miren, ¿cuál es la posición de B que tendrá cuando se choca con A? La posición de B cuando se choca con A es justo la posición X. Es decir, B va a estar justo en este punto, ¿no es cierto? Entonces, si B va a estar justo en este punto, ¿cuál es la posición de B con respecto al origen de coordenadas? Es X mismo, ¿sí? Entonces, yo diría que la situación para B es que la posición de B va a ser que cuando se chocan, B va a estar en la posición X también, ¿sí? Y entonces, y voy a usar esta fórmula. Y ahora lo que tengo que poner es, miren qué, tengo que poner la posición inicial desde donde parte B. Entonces, ¿cuál es la posición inicial desde la que parte B? Miren, 12, sí. 12. 200. No 12, No, 200. no, no. Sí. 12, 12. Pero ¿por qué 12? Esa es la velocidad. Más bien 200, ¿por qué? Porque digamos la distancia que hay desde aquí, que es el origen de coordenadas, digamos aquí estaría mi cruz cartesiana. Entonces aquí está el origen de coordenadas y el origen de coordenadas tiene coordenada x igual a 0 y y igual a 0, ¿no es cierto? Entonces este objeto al inicio está 200 metros alejado del origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque aquí puse esto, ¿no? Que es 200 la distancia que hay desde el origen de coordenadas hasta donde está B. Entonces al inicio del fenómeno, la posición de B es 200 metros. ¿Sí? Entonces ahí debería poner 200 aquí. Luego me dice, súmele la velocidad. ¿Sí? Entonces, miren, el más de esta fórmula significa conserve el signo de esto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a hacer. ¿Cuál es el signo de la velocidad de B? Es menos 12. ¿Sí? Y aquí le tengo que multiplicar por T. Así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad por el tiempo, eso es lo que puse. ¿Cuál es la velocidad de B? Es menos 12 y aquí puse el tiempo. Ahora, la pregunta sería, estas dos ecuaciones que generé, en estas dos ecuaciones que generé, el t de aquí es el mismo t de acá y el x de aquí es el mismo x de acá. Eso es una pregunta importante, ya. Y la cuestión es que sí, y es lo que les acabé de mencionar. La posición x para cuando se encuentren va a ser la misma para A como para B. Y el tiempo transcurrido, tanto para A como para B, desde que salieron hasta que se encontraron, va a ser el mismo tanto para A como para B. Entonces, por eso yo me doy el permiso de usar las mismas letras sin subíndices y sin diferenciarlas tanto para A y para B cuando me refiero a la posición donde están cuando se encuentran y para referirme al tiempo que ha transcurrido desde que salieron hasta que se encuentran. Como son la misma cantidad, les nombro de la misma forma, ¿sí? Y eso es lo que me permite que cuando yo tenga aquí estas dos ecuaciones, tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Si yo tuviera, por ejemplo, que cada persona tuviera su propio tiempo, ¿sí? Digamos, el A tuviera un tiempo A y el B tuviera su tiempo B. Aquí yo no podría decir que yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, porque yo tendría una incógnita, dos, tres incógnitas, ¿sí? Y solamente dos ecuaciones. Pero en este caso se cumple que el tiempo transcurrido para A y para B hasta encontrarse es el mismo. Entonces, por eso amerita que este tiempo que se transcurre para A y para B esté notado, es decir, esté escrito con la misma notación T, ¿sí? Ya, y una vez que tenemos esto, basta con resolver este sistema de ecuaciones y listo el pollo. Y ahí ya, miren, aquí estaba cero, entonces solo le quité porque estaba estorbando. Díganme, ¿me entendieron esa parte? Sí. Bien, ya entonces Sí, tomémonos un descansín pequeño, y al regreso ya vemos cómo serían los resultados particulares de este problema, ¿ya? Entonces, regresemos a la 1:45, ¿sí? Pilas, 1:45 nos vemos de nuevo. Ya, sigo grabando. Entonces, ya solamente falta resolver, digamos, el sistema de ecuaciones. Lo que haría es, miren, ¿cómo resuelven un sistema de ecuaciones? Bueno, hay tres métodos comunes y digamos, hay un par de métodos matriciales que podrían usar, pero digamos, de los métodos comunes, el que podríamos aquí usar inmediatamente es el de sustitución. Ya, es decir, miren, yo sé que x es igual a 15t y por otro lado tengo que en la segunda ecuación que x es igual a todo esto. Entonces, esta x yo sé que es 15t. Entonces, lo que podría hacer es, lo que se suele hacer es ponerles nombres de las ecuaciones. ¿No? Esta va a ser mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. Y se escribe aquí lo que se hace cuando ya se resuelve, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es a la ecuación 1, reemplazarla, la reemplazo en 2. ¿Sí? Entonces, digamos, haciendo eso,
voy a tener que esta X va a ser 15t, entonces voy a tener aquí 15t igual a 200 menos 12t, así. Y de ahí este 12, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Miren, ¿qué es lo que logré sustituyendo? Logré obtener una tercera ecuación distinta a 1 y 2, ¿sí? Pero que tiene la misma información que 1 y 2, distinta porque luce distinto, pero digamos, tiene la misma información que 1 y 2 porque la información de 1 está acá y la información de 2 está acá, ¿no es cierto? Y esto es X y esto es X, ¿sí? Ya, entonces, pero lo que logramos tener es una ecuación donde solamente hay una variable. Esa es la intención. Cuando en cualquier método bueno, ya sea en el método de suma y resta o en el método de sustitución, que es el que estamos usando ahorita, la idea es obtener una ecuación que solamente tenga una de las dos variables, si es que tienen dos variables, dos incógnitas, ¿no? Entonces, si tienen dos incógnitas, buscar una ecuación que solo tenga una incógnita, eso es lo ideal, y aquí ya lo tenemos. Este menos 2 se pasaría al otro lado a sumar, entonces yo tendría aquí 27t igual a 200, y por lo tanto el tiempo sería 227 avos, ¿sí? Sea cual sea el valor, esto ya se calcula, se calcula fresco en la calculadora, ¿no es cierto? Entonces, lo que me interesaba es que entiendan el proceso, ¿sí? Y, digamos, de ahí para saber la posición X donde se van a encontrar, lo que bastaría es a este tiempo reemplazarlo, por ejemplo, en la ecuación 1, ¿sí? Entonces, si yo hiciera eso, en vez de t se concretaría en el valor 227 avos. Entonces, tendré que al 15 multiplicarle por 227 avos, y esto me va a dar un número, y ese número es la posición donde se van a encontrar, ¿ya? Ahora, quisiera avanzar ya a poderles mostrar, digamos, o introducir el concepto de aceleración. Y entonces voy a borrar. Este es como un ejercicio simple, de los que se tratan. No es que son mucho más complicados que los ejercicios que se tienen a nivel de nivelación con velocidades constantes, ¿sí? Fíjense que la pregunta que me hicieron hace un rato, que fue excelente, ¿no? De cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida, y que ahí hubo un silencio cuando les pregunté qué fue, ahí ya me entienden. Tal vez es porque todavía no hay esta sensación de satisfacción en el entendimiento, de cuando yo mencionaba que la rapidez se la puede expresar como delta X sobre delta T, y puede ser que haya aquí esta interrupción en esta completitud de entendimiento. Porque claro, este delta X lo que va a reflejar es el desplazamiento y no necesariamente la distancia recorrida, porque yo les di un contraejemplo, ¿no es cierto? Les di un ejemplo donde la hormiga avanza 9 y de ahí regresa, ¿no es cierto?, hasta el mismo punto. Entonces, si la hormiga va y regresa, entonces ahí no coincide el desplazamiento con la distancia recorrida. Sí, ¿por qué? Porque la distancia recorrida sería en este caso 18, si es que va desde aquí hasta acá y de ahí regresa, ¿no es cierto? Recorre 9 de ida, 9 de regreso, recorre 18 metros o centímetros, ¿no es cierto? Ya, pero la distancia, el desplazamiento sería 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque en parte desde aquí termina acá. Entonces, y el desplazamiento, que es delta X, se halla restando la posición final menos la posición inicial. Si la posición final es la misma que la posición inicial y yo resto esos dos valores, me va a dar 0. Entonces, digamos, ahí tienen todo el derecho y está muy bien en sentirse incómodas e incómodos con esa idea de que esto posiblemente hayan casos en los que me voy a poner aquí 0 y ficticiamente me saldría que la velocidad tendría que ser 0. Y eso sería mentira, porque por ejemplo aquí el objeto, si se movió, tiene alguna velocidad distinta de 0. Y sin embargo, si es que yo en este fenómeno pusiera en el numerador 0 del desplazamiento, esto simularía o equivaldría a que la rapidez fue 0. Y eso implicaría que el objeto al final de cuentas no se movió, ¿sí? Y ahora, la cuestión es que yo les decía que nosotros cuando estamos en este caso trabajando en la parte de velocidades constantes, no es necesario, digamos, en esta fórmula, hacer explícita la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. ¿Por qué? Porque, digamos, el fenómeno en el que algo parta desde aquí, vaya hasta acá y regrese, no es un fenómeno que va a suceder a velocidad constante, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya no podríamos usar esta fórmula y tendríamos que usar otras fórmulas, digamos, donde ya haya velocidades variables, ¿sí? Incluso aceleraciones variables, ¿sí? Pero digamos fijo y mínimo, tendríamos que usar ya las fórmulas
que involucran velocidades variables. Entonces, en los fenómenos en los que se tienen velocidades constantes, esta fórmula sí sirve, digamos, ¿sí? Y no hay que estar teniendo cuidado entre la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. ¿Ya? Porque cuando se tienen fenómenos con velocidades constantes, esto sí funciona y coincide el desplazamiento con la distancia recorrida, porque, digamos, en esos casos, se excluye completamente la posibilidad de que algo vaya hasta acá, frene, se detenga, se dé la vuelta y cambie de dirección, ¿sí? Porque, digamos, eso es lo que va a tener que hacer, ¿no es cierto? La hormiga para llegar hasta acá. Ese hasta significa que camina hasta parar acá, se da la vuelta y regresa, ¿sí? Entonces hay un punto pequeñísimo, ¿no es cierto?, de tiempo en el que el movimiento, sea cual sea la velocidad que tenía la hormiga, deja de tenerla hasta llegar a estar quieta, y el rato que está quieta ya se da la vuelta y dice, ahora me voy de regreso, ¿sí? Entonces todo ese fenómeno ya involucra un punto del fenómeno, un intervalo de tiempo, aunque sea por más pequeño que sea, donde ya la velocidad no fue constante, sino que tuvo que disminuir hasta hacerse cero y pasar de cero y volver, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, digamos, pilas con eso. Digo para que ya no tengan esa sensación de incomodidad de que, bueno, ¿y acá qué pasa si es que tengo un fenómeno como esto? ¿Será que puedo usar esta fórmula? La cuestión es que, en general, si el fenómeno que van a analizar es uno donde va, llega hasta acá, se detiene y regresa, ese no puede ser analizado completamente con esta fórmula. Para eso van a haber otras, y justo para introducir esas otras, es que les quiero presentar lo siguiente, ¿ya? Entonces, esta es, digamos, la fórmula principal para cuando ustedes analicen movimientos rectilíneos uniformes, MR1. Entonces, rectilíneos porque solo están en una dimensión, ya sea horizontal o vertical o diagonal, lo que sea, pero solamente estás funcionando en una dimensión, entonces no hay como cositas curvadas ni nada. Sí, solamente todo está pasando en una línea recta. En este caso escogí que pase en el eje X, ¿ya? Digamos, y uniformes, porque, digamos, no hay, lo que se mantiene constante ahí es la velocidad, ¿sí? Entonces, eso, cuando tienen fenómenos constantes, con velocidad constante, mientras el fenómeno tenga esa velocidad constante, tienen todo el derecho de usar esto, ¿sí? Ya, pero ahora lo que me gustaría es empezar a introducir los movimientos rectilíneos uniformemente variados, ya, MRV, ¿no es cierto? Y de seguro, bueno, es muy posible que les hayan enseñado esto, todo lo que les estoy diciendo en el colegio, y yo ahorita, digamos, lo que estoy haciendo es tratando de reforzar esos conocimientos, ¿no es cierto? Ya, y el MRV significa que hay una variación uniforme, ¿sí? Es decir, aquí hay lo de uniforme sería como que se mantiene constante algo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en MRU, lo que se mantiene constante es la velocidad. Cuando estamos hablando de MRV, lo que se mantiene constante es la variación de la velocidad. Y a la variación de la velocidad le llamamos aceleración. Fíjense que cuando pasamos en el carrito, ¿no es cierto?, de estar quietos y quietas, ¿no es cierto?, así, y de repente el carro acelera, ¿no es cierto?, hay una sensación física que podemos sentir ahí, ¿ya? Y podemos distinguir la aceleración. La distinguimos cuando nos mareamos y estamos yendo de viaje y sentimos mareo. Ese mareo es justo debido a que estamos sintiendo la aceleración, ¿ya? Ahora, miren, la Tierra está moviéndose, pucha, rapidísimo ya, pero digamos, como lo que uno siente es la aceleración, entonces como que no tenemos drama, ¿no? Y no es como que pasamos así mareados todo el tiempo, ¿ya? Entonces, esta sensación de mareo, ¿sí? Esa, cuando por ejemplo, no sé, están apuradas o apurados yendo a alguna parte y la persona que maneja está que frena y acelera, frena y acelera, pero bruscamente es cuando uno más empieza a sentir esta sensación como de mareo, ¿no es cierto? Pero lo que siente este mareo es con respecto al cambio de velocidad, no a tener una alta velocidad, ¿sí? Entonces, pilas, uno puede tener una velocidad altísima que puede no sentirse. No sé si han estado alguna vez en uno de esos carros aniñados que son como suavitos, no sé, ya. O sea, o uno va en el avión, ya, cuando uno va en el avión, si han viajado en avión, no sé. La cosa es que si es que el objeto donde se están transportando no acelerara ni frenara, ustedes sentirían como que si estuvieran quietos o quietos, ¿sí? Entonces, ustedes no, digamos, lo que llegamos a sentir, esas cosas corporal de movimiento, no se debe a que los objetos estén
con velocidad distinta de cero, se debe a que nosotros notamos la aceleración. Ya, bueno, entonces, ¿qué sería la aceleración? La aceleración es justo cuánto varía, digamos, la velocidad, ¿sí? Y, digamos, esta velocidad, me callé un ratito porque salió que el internet está inestable. Entonces, tal vez esta parte que yo les digo que el internet está inestable, me están oyendo así, ¿sí? Ya, ahora, regresando otra vez a lo que estaba diciendo, es que digamos, uno puede cambiar de velocidad rapidísimo o lentamente. Es decir, imagínense que están quietos, ¿no? Y están en una carrera de choferes, ¿ya? Imagínense que están ahí manejando un colectivo un bus, o alguna vaina y están con el otro busero ahí, pucha, odiándose o no sé, apostando una salchipapa, alguna vaina así, ¿ya? Y de repente es como que la intención es, pucha, meterle toda la chancla, ¿no? Y acelerar durazo, así para pasar de estar quieto a tener una velocidad alta en poco tiempo, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer eso, si yo paso de cero, por ejemplo, a tener una velocidad alta en poco tiempo, entonces yo diría que estoy acelerando rapidísimo, estoy acelerando más que la otra persona, si es que la otra persona, digamos, no mete tanto la chancla y solo acelera sin chance, ¿no es cierto? Entonces, piensen en esto, imagínense que inicialmente la rapidez del inicial, ¿sí? Del bus, pongámosle velocidad inicial de A. Entonces ahora miren, estos dos subíndices significan a que yo estoy refiriéndome a la propiedad de rapidez inicial del objeto A. Digamos que inicialmente la rapidez es 20 kilómetros por hora. Si las unidades, noten que cuando hablamos de velocidad tienen que ser unidades que tienen longitud en el numerador y tiempo en el denominador, ¿no? Este H es de hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez la velocidad, por lo que acabé de justificar, la rapidez, por lo que acabé de justificar al inicio de esta clase, se obtiene, o podríamos calcularla dividiendo la distancia, que vendría en unidades de longitud, para el tiempo recorrido que viene dado en unidades de tiempo. Ya, y ahora supónganse que la velocidad final de A es 25 kilómetros por hora, ¿sí? Y que que el bucero, ¿no es cierto?, pasa de esta velocidad a esta en un tiempo de, digamos, chuta, 0.3 horas. ¿Ah? Ya. Entonces, bueno, hasta menos podría ser ya. Y digamos que hay otra persona que en este mismo intervalo de tiempo, en el mismo tiempo de 0.3 horas, ¿sí? Pasa de tener una velocidad igual a sí mismo, por ejemplo, 20 kilómetros por hora, mete la chancla, digamos, pucha, más a fondo. y, la cosa es que logra pasar de 20 kilómetros por hora en 0.3 de hora, logra aumentar su velocidad, supónganse que logra aumentar hasta 37 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, entre estos, perdón, y este sería el bus B, perdón, en el bus B, ¿ya? Entonces, la persona que está en el bus B va a sentir una sensación de incomodidad, de aceleración, más grande que la persona que va en el bus A. ¿Por qué? Porque el cambio de velocidad para la misma cantidad de tiempo fue más grande. Miren, aquí aumenté más velocidad, llegué a un punto más rápido en el mismo intervalo de tiempo, sí, que el otro. Entonces, digamos, yo diría que este se está acelerando más en cantidad que este de aquí, ¿ya? Entonces, digamos, nosotros por eso diríamos que uno acelera más a medida que la variación de la velocidad es mayor, ¿sí? Entonces, este va más acelerado para un tiempo, si para un tiempo dado el cambio en la velocidad, ¿sí?, fue mayor para B que para A, entonces B va a acelerarse más, está más acelerado, ¿sí? Eso quiere decir que nuestra aceleración, ¿sí? La aceleración es un vector, pero ahorita solo estoy hablando de la magnitud de la aceleración. ¿Cuánto se aceleró? Porque la aceleración como vector nos dice no solamente cuánto varió la velocidad por unidad de tiempo, sino que en qué direcciones, ¿sí? Porque la velocidad como es un vector, ¿sí? Si es que, por ejemplo, algo está moviéndose en esa dirección, alguien lanza una piedra y se está moviendo en esa dirección. Y digamos que va a una rapidez cualquiera, no sé, 20 metros por segundo, ¿sí? Si es que por alguna razón, por ejemplo, por la gravedad, empieza a cambiar de dirección, así vaya igual de rápido,
por cambiar de dirección ya está acelerándose el objeto, ¿sí? Porque la aceleración en general es un cambio de velocidad, no solamente de rapidez, sino de velocidad. Pues la velocidad incluye la rapidez y la dirección, ¿sí? Entonces la aceleración también es un vector, porque nos dice cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo y además en qué dirección cambia la velocidad, ¿sí? Sin embargo, ahorita le voy a escribir sin la flechita de vectores porque me voy a referir solamente a cuán intensa es esa aceleración, ¿sí? Nosotros podemos calcular esa intensidad de la aceleración porque como les acabo de recrear aquí en este pequeño ejercicio, yo diría que la aceleración es directamente proporcional, ¿no es cierto?, a la variación de velocidad, ¿sí? Entonces, la variación de velocidad es esto, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial. Si es que esto es mayor la aceleración para un tiempo. Una vez que se da un tiempo, se fija un tiempo. Si es que esto es mayor, esto también va a ser mayor. Si es que esto es pequeño, esto también va a ser pequeño, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es directamente proporcional a esto de acá. La variación de velocidad es directamente proporcional a la magnitud de la aceleración, ¿sí? Pero asimismo, digamos, digamos que el bus A pasa de 20 a 25 kilómetros por hora, supónganse en este tiempo, 0,3 horas, ¿ya? Y ahora, fíjense qué pasaría si es que, asimismo, el bus B pasa de 20 kilómetros a 25 kilómetros por hora, pero se demora más, ¿sí? Se demora más, digamos que se demora media hora. Que se demore media hora es que se va a demorar 0,5 de hora, ¿no? Se va a demorar 0,5 de hora, ¿sí? Se demora menos de media hora. Entonces, digamos, el jalón que vamos a sentir, ¿ya? Va a ser más fuerte aquí, porque hay una transición de una velocidad a 20 a 25 en un tiempo más corto que el jalón que yo sentiría acá. Sí, el jalón que yo voy a sentir aquí va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy a cambiar de 20 a 25 mismo, al igual que el otro, pero en un tiempo más largo, ¿sí? Entonces, digamos, aquí, bajo esta pequeña reflexión, podríamos pensar asimismo que la aceleración es inversamente proporcional al tiempo. Mientras yo me demoro más acelerando, miren, puedo pasar yo de 0 a 300 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿ya? Que es ir rapidísimo, ¿no? O sea, si el sonido va a 340 kilómetros por hora, ir a 300 kilómetros por hora es rapidísimo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la cosa es que yo sí podría pasar de 0 a 300 kilómetros por hora, pero una cosa es pasar de 0 a 300 kilómetros por hora, por ejemplo, en un segundo, que sería como que algo que va así rapidazo, ¿no es cierto? Está quieto y de repente ni se le ve y desaparece, ¿no es cierto? Porque va rapidazo. A que yo vaya cambiando progresivamente, por ejemplo, digamos, me demoro un año en pasar de 0 a 300 kilómetros por hora, poco a poco, así, pucha, me demoro días en aumentar de 20 a 20,01. Entonces, se nota, ¿no? En este ejemplo, imagínense poco a poco, si yo paso de 0 a 300 kilómetros por hora en, por ejemplo, 2 semanas, la forma en la que se está acelerando esta persona de ley es menor que la forma en la que se estaría acelerando a alguien que pasa de 0 a 300 kilómetros por hora en un segundo, ¿sí? Entonces, digamos, yo por esto diría que si me demoro más acelerando o cambiando de velocidad, entonces la aceleración va a ser más pequeña. Si me demoro menos cambiando de velocidad, la aceleración va a ser más grande. Entonces, aquí otra vez tenemos una relación inversamente proporcional entre la aceleración y el tiempo. De aquí, nosotros a esto, para pasar una ecuación, a esto lo multiplicamos por una constante, que va a ser 1 en los casos que nos interesan, y nos da esta fórmula. Entonces, miren, aquí lo que estamos teniendo es otra vez una tasa de cambio, solo que lo que está cambiando, se comparan aquí, cómo cambia la velocidad con respecto a cómo cambia el tiempo. Cuando nosotros calculábamos la velocidad, lo que se comparaba es cómo se cambia la posición mientras cambia el tiempo. La aceleración, en cambio, ve cómo cambia la velocidad mientras cambia el tiempo, ¿sí? Ya, entonces, vamos a usar esta para empezar a trabajar, por ejemplo, nuestros problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. No es que me fui, se me cayó el borrador nomás. Ya, entonces, digamos, esta es como la fórmula, una de las fórmulas básicas que vamos a usar para los MRVs, ¿sí? Ya, entonces miren, ahorita estamos en MRUP, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y
aquí hay varias fórmulas que son las que van a ser nuestras estrellas y a las que vamos a usar. Una de esas es esta, ¿ya? Solo que no siempre se le pone de esta forma, a veces les gusta o a los libros o nos gusta a nosotros verle de esta forma, ¿sí? Voy a pasar el tiempo acá a multiplicar y el menos b y la velocidad inicial le voy a pasar al otro lado a sumar. Y eso me dejaría la siguiente expresión. Me quedaría velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Ya, esta de aquí es exactamente la misma ecuación de acá y es la, digamos, primera ecuación que tenemos que como que tener claro ya en mente, así como que aquí les expliqué por qué se obtiene esta, pero para ya ir haciendo algunos ejercicios, las otras expresiones les puedo explicar la siguiente clase, ya de dónde salen. Pero digamos, el formulario, lo que deberían tener en mente para poder esta parte del curso, son esta expresión matemática, esta otra, sí, que sería que la posición, le voy a poner aquí R, sí, porque ya sea que es la posición en X o en Y, porque nosotros, digamos, vamos a ver un caso particular de movimiento uniformemente variado cuando nosotros tenemos lo que se llama caída libre, que sería cuando yo le dejo esto caer así libremente, o como cuando yo cojo a esto, le lanzo hacia arriba y de nuevo cae, ¿sí? Entonces, en esos casos, o sea, y de ahí, sí, cachan, le lanzo, sube y cae ya. Cuando solo hace ese recorrido, el marcador va así y va acá, estamos en un fenómeno de caída libre, ¿sí? Y ese es uno de los casos más simples de movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, ahora, justo por eso, ahorita estoy optando por poner R en vez de poner X o Y, porque la dirección en la que puede, la línea recta que vamos a considerar en este caso en la que se está desplazando o moviéndose nuestro objeto, va a ser también la componente Y, ¿no? Especialmente la componente X como en el ejercicio de los carritos. Entonces, este R puede ser, digamos, cuánto se desplaza verticalmente o horizontalmente o en una diagonal, pero esto corresponde a algo que sucede en una sola dimensión, ¿sí? En este caso. Y ahí, como pasa solamente en una dimensión, esa dimensión ya es clara para nosotros, la dimensión en la que vamos a trabajar, si vamos a trabajar solamente vertical u horizontalmente, ¿no es cierto? Entonces, como todo el fenómeno se va a desenvolver en estos casos iniciales que vamos a trabajar en una sola dimensión, entonces no es necesario incluir aquí las notaciones vectoriales, aunque nosotros ya sabemos que la aceleración, la velocidad y la posición son vectores, ¿sí? Entonces, digamos, la posición aquí final, esto significa posición final, sería igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, esta es otra de las fórmulas que vamos a usar, ¿ya? Aquí vamos a poder cambiar el R por X o el R por Y, ¿sí? Cuando hagamos nuestros ejercicios simples, ¿ya? Digamos, otra de las fórmulas que se suele usar es cuando se tiene la velocidad final al cuadrado y en dependencia de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de la posición, ¿sí? Ahora miren, aquí estas fórmulas deben entenderse como que estos signos más y menos, así, todos los signos que veamos, no corresponden a que cuando ya concretemos estas letras en números, que los números siempre tienen que ser positivos, no. Lo que nos dice este más es conserve el signo de esto, conserve el signo de esto, ¿sí? Conserve el signo de esto, ¿sí? El menos diría cambia el signo de, por ejemplo aquí, menos dice cambia el signo de la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces la velocidad inicial de por sí ya va a tener algún signo, cuando vemos menos le cambiamos, ¿sí? Ya, entonces, por lo pronto tenemos estas con las que vamos a trabajar y les sugiero que se aprendan, ¿sí? Les sugiero que las tengan presentes. Entonces, ahora sí trabajemos nuestro primer caso de caída libre. ¿Ya? Entonces, digamos que ustedes tienen que está aquí, escucha, no sé, en un edificio y aquí está quemándose este departamento ya. Y aquí hay una persona y ustedes tienen que lanzarle desde aquí una soga, ¿ya? Entonces la persona tiene que, digamos, decidir si botarse o ya
tiene que decidir si botarse o esperar a que le llegue la soga. Ustedes le van a mandar, no sé, le lanzan un paracaídas, lo que sea ya. Algo que le ayude a salvarse ya. Entonces ustedes están acá abajo y le van a lanzar algo, ¿ya? Entonces, sí, perdón, se cortó otra vez, lo siento. Solo dije que imagínense que aquí quieren lanzar algo desde abajo hasta este punto del edificio y lo que a ustedes les gustaría saber es cuánto tiempo se va a demorar esto en ir desde aquí hasta acá. Sí, eso es la idea, ¿ya? Pero estaba poniendo esa situación en un contexto en el que, digamos, aquí se está quemando el departamento y alguien necesita como que ayuda y ustedes justo por eso le van a lanzar algo, ¿ya? Pero, digamos, no necesita hacer ese contexto, ¿ya? Pueden simplemente imaginar el problema más simple, ¿ya? Como que yo cojo esto y digo, bueno, quiero calcular cuánto va a demorarse en llegar hasta el punto más alto. Entonces, como que cojo y puedo calcular cuánto va a demorarse en llegar hasta el punto más alto, ¿no? Como que tengo esto en la mano y el rato que le lanzo hacia arriba, esto va a empezar a subir, ¿no? Así. Y lo que va a pasar es que hay un punto en el que llega hasta la parte más alta y es como que en ese momento se detiene un instantecito porque deja de seguir subiendo, como lo que les decía de la hormiga. O sea, si es que esto va a hacer digamos, un movimiento de manera que llega hasta arriba y de ahí se regresa. Entonces ese llegar hasta arriba significa que un rato deja de estar yendo hacia arriba, para su movimiento en esta dirección y empieza a ir en la otra dirección. El momento en el que para de ir hacia arriba y ya empieza a ir hacia abajo, justo ese instante, esto es como que se queda detenido y tiene velocidad cero. Es decir, el rato que nosotros lanzamos algo, ¿sí? El rato que nosotros lanzamos algo en línea recta, el momento en el que llega al punto más alto, en ese momento su velocidad es cero, ¿sí? Entonces, pilas, ese es un dato que nosotros vamos a saber siempre, ¿ya? Y de hecho, en este caso, por ejemplo, digamos, nos va a ayudar a resolver el siguiente problema. ¿Qué tal si es que yo les digo que tengo así, por ejemplo, el marcador, ¿sí? Y que el marcador, lo lanzo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, ¿ya? Supónganse que le lanzo un marcador con esta velocidad inicial, que es rapidísima, ya mejor voy a poner así 2 metros por segundo, ¿ya? Entonces, ya, supónganse que lanzo un marcador con esta velocidad. Imagínense lo que es avanzar 2 metros por segundo. O sea, yo sí tengo que tener así medio un brazo medio fuerte y ya voy a lanzar algo con esta velocidad, ¿ya? Porque, digamos, tiene que algo avanzar en un segundo, una distancia de algo que mida 2 metros, ¿no? Entonces, digamos, y mantenerse así, ¿no? O sea, perdón, perdón, salir de mi mano con esa tendencia, ¿no? A avanzar 2 metros por cada segundo que pase. Pero esa es la tendencia con la que va a salir de mi mano. El rato que sale de mi mano sí tiene esta velocidad, pero como la gravedad, la fuerza de gravedad le está jalando, esa velocidad se va atenuando, se va atenuando, se va atenuando y va a dejar de subir ya con esta intensidad, con esta rapidez y se va atenuando disminuyendo hasta hacerse cero. Y el rato que cero está en el punto más alto y de ahí vuelve a bajar y repite como que y la bajada de esto es equivalente a que yo, por ejemplo, grabe, ¿no? Como estoy haciendo ahorita, la subida de esto, y después, simplemente en vez de ver la bajada, ¿sí? Una forma equivalente de ver la bajada sería simplemente grabar la subida y ponerle hacia atrás al video, ¿sí? Entonces, si es que, por ejemplo, yo solamente grabo desde aquí, que sale esto hasta que llega acá arriba, sí, ahí paro la grabación y cojo y les muestro a ustedes y les digo, mira, yo lancé esto y me regresó a la mano. Pero antes de mostrarles lo que hago es, digamos, mostrarles esto a la grabada de que fue desde abajo hacia arriba y lo que yo hago es, le edito al video y aumento una parte. ¿Cuál parte? Una en la que esa misma grabación de esto subiendo, les pongo como que en reversa. Entonces, si yo les pongo esto en reversa, lo que va a pasar es que esto va a estar bajando. Eso es lo que pasa en efecto ya, que naturalmente cuando yo le subo y esto me regresa a la mano, el movimiento hacia abajo es el mismo movimiento hacia arriba. La cadencia con la que subió va a ser la misma que, digamos, que cuando yo le doy la vuelta, ¿no es cierto? Les muestro el video en reversa, ¿sí? Eso, digamos, a nivel de propiedades físicas, lo que implica es que si es que el objeto en la subida, a lo que subía, tenía una velocidad A aquí, una velocidad cualquiera, A determinada. En la bajada, la rapidez va a ser también
va a tener A, velocidad A. Sí, es decir, si en este punto el objeto tenía velocidad 1 metro por segundo, en la bajada también en este punto va a tener la velocidad de 1 metro por segundo, ¿sí? Si aquí en la subida tenía 0.7 metros por segundo de velocidad, en la bajada en ese mismo punto también va a tener 0.7 metros por segundo de velocidad, ¿sí? Entonces eso que le estoy comentando ahorita, estas propiedades de este movimiento que se llama caída libre, son las que, a las que me refería cuando yo les decía que el subir, sí, que el bajar es lo mismo que el subir, pero puesto hacia atrás, ¿sí? Que su fenómeno cumpla con estas características, es equivalente a lo que les estaba retratando cuando les decía que la subida esta, si yo le pongo hacia atrás, va a ser como que esto baja, ¿sí? Ya. Entonces, teniendo esas cosas en cuenta, imagínense que yo les digo, bueno, lanzamos un objeto con una velocidad de 2 metros sobre segundo y yo les pregunto el tiempo que se demora en subir y llegar hasta la parte más alta. Esta es la pregunta, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando uno tiene una de estas, una de estas problemas es buscar tener 3 datos, ¿sí? Una vez que ustedes tengan 3 datos, ya pueden usar esas ecuaciones y obtener el cuarto dato, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí parece que les estoy dando solamente un dato, ¿no es cierto? Y le estoy preguntando el tiempo que se demora en llegar al punto más alto, este marcador, cuando yo le lanzo, ¿sí? En línea recta hacia arriba y después baja, ¿no es cierto? Yo le estoy preguntando cuánto es el tiempo que se demora en ir desde abajo hasta acá arriba. Sí, ese es el tiempo que estoy preguntando. ¿Ya? Ahora, la cosa es que yo les estoy dando solamente este dato, parecería, ¿ya? Que solamente le estoy dando el dato de 2 metros sobre segundo, que es la velocidad con la que sube. Sin embargo, acá hay 2 datos escondidos, ¿no? El un dato escondido es que la velocidad acá es 0, ¿sí? Entonces yo ya sabría que la rapidez con la que sale es 2 metros sobre segundo, pero yo también ya sé que la velocidad final en este punto, ¿y por qué final? Porque ahorita me interesa el fenómeno cuando va el objeto desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces aquí yo consideraría el inicio de mi fenómeno o de mi evento a analizar, y aquí yo le consideraría al fin de mi evento a analizar. ¿Cuándo empieza o cuándo termina el evento que ustedes analizan? Eso depende de sus necesidades investigativas, ya, o sea, depende de ustedes. Decir, bueno, aquí empieza el fenómeno, acá termina, ¿no? Entonces, en este caso yo me gustaría decir que empieza aquí y termina acá. Y yo ya sé que la velocidad, bueno, en este caso estoy abusando del lenguaje, todo este tiempo debería decir simplemente rapidez, porque estoy trabajando no vectorialmente. Cuando uno trabaja vectorialmente debe hablar de velocidad, si no, se debe hablar solamente de rapidez. Pero, digamos, si me perdonan este abuso del lenguaje, yo diría que la velocidad aquí sería cero, ¿sí? Pero ya saben que me refiero a que la rapidez aquí es cero, ¿sí? Entonces, porque miren, en este caso está claro que la dirección que toma el movimiento es solamente vertical, ¿sí? Entonces no necesito yo aclarar cuál es la dirección del movimiento, ¿ya? Ya, entonces miren, aquí tengo un dato, otro dato, me falta un tercer dato porque yo les estoy dando aquí un consejo, no les digo, miren, una vez que ustedes tienen 3 datos, pueden obtener el cuarto con una de estas ecuaciones, de las ecuaciones que puse ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es el otro dato que tengo? Pues el que conozco es, yo conozco la aceleración con la que, la aceleración a la que se le llama gravedad, ¿sí? Pues la aceleración, en este caso, cuando esto cae, ¿sí? Cuando yo dejo caer cualquier cosa, cuando dejo caer, dejar caer es simplemente soltar, ¿sí? Eso es distinto a que yo haga así, ¿sí me cachan? Entonces, digamos, dejar caer es simplemente soltar el objeto, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando yo dejo caer el objeto, la única fuerza que actúa sobre el objeto, es decir, el único jalón que está sintiendo el objeto, es el jalón con el que la Tierra nos jala a todos para tenernos ahí pegados, ¿no es cierto? Que esa es la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad tiene asociada una aceleración, que es la tasa con la que va a variar la velocidad a lo que esto va a estar cayendo. Esa aceleración es a lo que le llamamos gravedad a secas, ¿sí? Entonces, fuerza de gravedad es el jalón, la intensidad del jalón con el que la Tierra nos está jalando. Y nosotros usamos la palabra gravedad para referirnos a la aceleración con la que el objeto a la aceleración generada o asociada a esa fuerza de gravedad, ¿sí?
Ya, entonces en este caso, como lo único que actúa, la única fuerza que actúa sobre el objeto el rato que le lanzo, ¿sí? Es la fuerza de gravedad. La única aceleración involucrada aquí sería la aceleración asociada a la fuerza de gravedad, y esa aceleración es a la que le llamamos a secas gravedad. Entonces nuestra gravedad sabemos que es un valor que puede considerársele aproximadamente como 9.8 para todas las partes que están dentro de la Tierra, ¿ya? O sea, digamos, no es constante esta aceleración en la vida real, ¿ya? Pero puede considerarse como constante para distancias cercanas al centro de la Tierra, ¿ya? Y cercanas quiere decir en este caso que estén dentro del piso, o sea, todo lo que está comprendido en el piso y el cielo, ¿sí? Entonces ahí podemos entre el piso y la estratosfera, ¿no? Toda esa distancia, en esa distancia podríamos pensar que sí, la cantidad de la aceleración con la que, o generada por la fuerza de gravedad, es 9.8, ¿ya? Pero en este caso, miren, las unidades de la aceleración va a ser unidades de longitud, ¿sí? En este caso metros, dividido para unidades de tiempo, pero elevadas al cuadrado, ¿sí? Ya, ¿por qué sucede esto? Porque miren, recuerden que la aceleración es variación de velocidad sobre tiempo, ¿no es cierto? Entonces, miren, si esto está en metros sobre segundo, y esto está en metros sobre segundo, y esto está en segundos, pues arriba yo voy a tener una magnitud, después de que haga esta resta, voy a tener una magnitud que termine teniendo unidades de longitud sobre tiempo. Eso va a estar en el numerador. En este caso, di el ejemplo concreto de metros sobre segundo, ¿sí? Pero cuando uno hace un análisis de este estilo, que se llaman análisis dimensionales, es decir, analiza cuáles son las unidades de la propiedad compuesta. Esta es una propiedad que, digamos, se la puede obtener en base de otras propiedades físicas. Miren, la aceleración es una propiedad que se podría obtener a través de las propiedades velocidad y tiempo. Entonces, lo que se suele hacer en el análisis de estas unidades es poner, no optar por un tipo de unidad en particular como metros o millas o pies, por ejemplo, sino poner aquí, si es que está midiendo, cuál es la propiedad que está midiendo. En este caso, la propiedad que está midiendo es la longitud, ¿sí? Y digamos, el S que correspondería aquí a segundos, pude haber puesto minutos, horas, así, ¿no es cierto? Días, años. Eso en general sabemos que es tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el numerador va a darnos un número que va a estar, cuyas unidades van a ser unidades de longitud sobre unidades de tiempo, ¿sí? Y en el denominador voy a tener un número que va a venir dado en unidades de tiempo. Entonces, miren, si ustedes hacen extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Es decir, dividen el numerador para el numerador de mi fracción más grande, esta es la fracción grande, este es el numerador, este es el denominador de mi fracción grande, ¿no es cierto? Si ustedes dividen todo esto para esto, ¿cómo lo hacen? Pues podrían ponerle al denominador de la fracción más grande, sí, la fracción más grande me refiero, esta no es la fracción más grande, sino toda esta es la fracción más grande, ¿sí? Y nosotros teníamos acá abajo tiempo, entonces le pongo aquí sobre 1 para poder usar mi truquito de extremos con extremos, medios con medios, porque así es como solemos dividir, ¿no es cierto?, una fracción para otra. Entonces, digamos, multiplico esto por esto y multiplico esto por esto. El producto de los extremos se pone en el numerador del resultado, ¿sí? Y el producto de los medios se pone en el denominador del resultado. Entonces, miren, la aceleración, ¿qué es lo que dice aquí? A esto se le llama análisis dimensional, ¿no? Aquí vean que no está puesto un igual, ¿no? Sino que, digamos, yo dije, a ver, cojamos acá aparte para ver cuáles son las dimensiones en las que me va a dar la aceleración. Sí, entonces, en este caso, la aceleración me va a dar en unidades de longitud sobre unidades de tiempo al cuadrado. Eso es lo que estaba yo buscando hacer cuando hice este análisis dimensional, ¿sí? Entonces, por eso es que nuestra gravedad viene en unidades de longitud, que en este caso son los metros, sobre unidades de tiempo, que en este caso son los segundos al cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense en que ahora este problema ya tiene las tres datos que inicialmente había propuesto, ¿no? Tiene el velocidad inicial, y la gravedad yo ya la conozco siempre, y digamos yo ya conozco la velocidad final, que en este caso es 0, ¿ya? Ahora, miren, cuando el objeto está subiendo, la gravedad se le opone, es decir, es una desaceleración, ¿sí? Es como cuando, imaginen que ustedes están en el bus y el bus empieza a frenar, ¿sí? Hay el frenado, ¿no es cierto? Es como que
los frenos, digamos, estas son las llantas, ¿no? Están así moviéndose. Y lo que están, a ver, ya, sí. Estas son las llantas, ¿no? Entonces, algunos frenos lo que hacen es tener unas cosas ahí mecánicas que justo lo que le cogen al disco para que deje de seguir girando, ¿no es cierto? Ya, entonces algo parecido. Hay una oposición a que el objeto siga, digamos, teniendo la velocidad que tiene y avanzando las posiciones que avanza por unidad de tiempo. Es decir, hay una oposición a que tenga esa velocidad y más bien la va disminuyendo. ¿Eso pasa cuando? Cuando, digamos, el objeto sube. Pero cuando el objeto baja, ese mismo jalón que antes le impedía avanzar, ahora ese jalón más bien le ayuda a avanzar, pero hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces la gravedad es la fuerza de gravedad es una fuerza que está apuntando, digamos, siempre como que hacia el centro de la Tierra, que para nosotros sería equivalente a que estuviera apuntando siempre hacia abajo, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, yo le pondría a la gravedad este signo, ¿sí? Para indicar que la gravedad corresponde a una fuerza, esta aceleración corresponde a una fuerza o está asociada a una fuerza que está siempre dirigida hacia abajo, ¿ya? Entonces, este signo ahí sería importante para usar nuestras fórmulas. Entonces, ahora me piden el tiempo. Yo lo que debería hacer es buscar una ecuación donde estén relacionadas, digamos, miren, lo que busco que es el tiempo y los datos que tengo, que son la velocidad inicial y la velocidad final y la aceleración. De todas las fórmulas que les di, ¿cuál es la que usarían? Sí, tienen que buscar una de esas fórmulas que tiene, que involucre los datos que tengo, que son la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración, y que además involucre el dato que busco, que en este caso es el tiempo. ¿Cuál es la de las fórmulas que les di? ¿Cuál usarían? La segunda. Está aquí puesta, justo la que usaría. Miren, esta de aquí, que es la primera, pero tiene una versión puesta de esta forma, ¿no? Esta misma expresión yo la puedo poner como velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Esta fórmula de aquí es la misma fórmula de acá. Y esta les había puesto que es la, digamos, les había englobado en uno, así, ¿ya? Y la cosa es que miren, justo esta tiene el dato que tengo de velocidad final, el dato que tengo de velocidad inicial, el dato de aceleración. Entonces lo único que me faltaría aquí calcular es, digamos, aquí está mi variable, ¿no? Entonces yo cuando reemplace aquí un número, eso se convierte en una ecuación de una sola incógnita. Entonces yo ya puedo ahí despejar mi incógnita, ¿no? Entonces hagamos eso. Sí, pero digamos, en vez de usar esto así mecánicamente, lo que voy a hacer es despejar de esta ecuación justo lo que busco, ¿no? Entonces, lo que busco es el tiempo, entonces el tiempo le voy a pasar acá a multiplicar y la aceleración acá a dividir, y esta misma ecuación puede ser expresada como que el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Ya, por ejemplo, esta fórmula particular o esta forma de mostrar esta misma ecuación, no necesitan aprendérsela de memoria o algo así, basta con que sepan esta y de aquí vayan despejando, ¿no? Ya, y esta en pocas es la definición de la aceleración. Ya, entonces, si nosotros usamos esta ecuación para resolver el problema que acabo de plantearles, lo que deberíamos hacer es poner lo siguiente, ¿no es cierto? Miren, mi velocidad final es cero, entonces yo ya reemplazando, ¿no es cierto? Usando esta fórmula para el caso en el que yo estoy planteando, mi velocidad final es cero, ¿sí? Mi velocidad, tengo este menos, digamos, lo pongo aquí, ¿sí? Y mi velocidad inicial, miren, es 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, recuerden, si quieren no le pongan al menos, ¿ya? Pero noten que lo que esta fórmula está diciendo es que cambien de signo, este menos dice cambia de signo al signo que ya tenga la velocidad inicial, ¿sí? Miren, mi velocidad inicial tiene el signo positivo, ¿ya? Porque hay esta convención implícita de que cuando un objeto se mueve hacia arriba o hacia la derecha, ¿sí? Las rapideces van con signo más, ¿sí? Pero si se mueve hacia abajo o hacia la izquierda, entonces la rapidez se escribiría con signo menos, ¿sí? Para indicar que justo el sentido del movimiento es otro. Entonces, en este caso, lo que yo debería hacer, ¿qué número debería poner aquí? Yo debería poner el número menos 2. ¿Por qué? Porque este menos b sub 0 me dice cambia de signo al valor que ya tenga el b sub 0. Entonces, por eso pongo menos 2, ¿sí? Y luego tengo que poner aquí, ¿qué? Tengo que poner la aceleración. Y la aceleración, miren, este es menos 9.8, ¿ya?
Fíjense qué pasaría si es que yo no ponía, no ponía menos 9.8 y simplemente ponía 9.8 así. Ya. Yo hubiera tenido, miren, 0 menos 2, esto es menos 2. Entonces yo hubiera tenido un número negativo, un tiempo negativo, porque tuviera menos dividido para más, eso me da menos, ¿no es cierto? Entonces yo tuviera un tiempo negativo y eso no tiene sentido, digamos, al menos en la mecánica clásica, pensar en tiempos negativos no es absurdo, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, aquí matemáticamente se ve que era adecuado haberle puesto menos 9.8 a la aceleración, ¿ya? Ahora, digamos, ¿por qué? La razón verdadera de por qué funciona ponerle menos 9.8 durante todo el trayecto en el que esto se está moviendo, ¿sí? A la aceleración, ¿sí? Es porque, miren, como les mencionaba, cuando esto está yendo hacia arriba, la aceleración más bien es desaceleración, es decir, la variación de velocidad es un decremento de la velocidad, es una disminución de la velocidad cuando esto sube, ¿sí? Entonces la variación de la velocidad cambia de más velocidad a menos velocidad, ¿sí? Ya, ahora, cuando esto baja, en cambio, la fuerza con la que nos jala la Tierra, lo que haría es acelerar el objeto, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo voy a tener es que cuando esto baja, en cada punto de la bajada, su velocidad va a ir siendo más grande, más grande, más grande al punto anterior en el que se encontraba este objeto, ¿cierto? Ya, entonces, la cuestión es que si es que la velocidad, si es que el signo de la velocidad y el signo de la aceleración coinciden, estamos hablando de un movimiento acelerado, estamos hablando de un movimiento en el que la velocidad aumenta, ¿sí? Si es que el signo de la velocidad es contrario al signo de la aceleración, entonces estamos hablando de un movimiento desacelerado, es decir, que la velocidad va disminuyendo, pilas. Si comparten el mismo signo, la velocidad con la aceleración, entonces estamos hablando de, en efecto, un crecimiento de la velocidad, mientras que, o un aumento de la velocidad, ¿ya? Mientras que si es que la velocidad tiene un signo distinto al de la aceleración, entonces estaríamos hablando de una desaceleración, de un decrecimiento de la velocidad. No se olviden de eso, por favor, ¿sí? Entonces, miren, justo ponerle el signo negativo estaría bien. ¿Por qué? Porque en el tramo de subida, ¿sí? La velocidad es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque ya les menciono que se usa el más cuando nosotros queremos decir que el sentido del movimiento es hacia arriba, ¿sí? Una vez que ya tenemos que estamos analizando un fenómeno en la dirección vertical, ¿sí? Una vez que hay un fenómeno en la dirección vertical, este tiene dos sentidos en los que se podría mover, hacia arriba o hacia abajo. Para indicar que va hacia arriba usamos el signo más en la velocidad, pero justo como mientras sube se va desacelerando, es decir, va disminuyendo la velocidad, la aceleración tiene que tener el signo contrario que la velocidad, y eso es lo que pasa. Miren, mientras esto sube, tiene velocidad más 2, ¿no es cierto? O velocidades positivas, ¿sí? No más 2 necesariamente, más 2 solo tiene el momento inicial, luego va a tener 1.8, 1.7, sí, hasta llegar a 0, pero siempre van a ser velocidades positivas. Entonces, en cada punto de la subida, las velocidades son positivas, pero en todos esos puntos la aceleración sigue siendo negativa. Eso lo que matemáticamente está tratando de expresar es que hay un decrecimiento de la velocidad o una desaceleración. Y eso es correcto con lo que queremos reflejar, que es lo que pasa en nuestro fenómeno. Mientras que el rato que baja, el rato que baja, miren, está moviéndose en la dirección vertical, pero digamos hacia abajo. ¿Y cómo se refleja eso matemáticamente? Pues poniendo que las velocidades tienen el signo menos, ¿sí? Entonces, cuando el objeto ya está bajando, ¿sí? Va a tener, por ejemplo, 0 de velocidad, luego va a tener menos 0.5, menos 0.3, menos 0. Menos 0.5, menos 0.7, menos 1, menos 1.2, menos, ya. Entonces, menos de la velocidad cuando el objeto ya esté bajando, ¿sí? Lo que indicaría es justo que está en ese sentido moviéndose verticalmente, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. Y ese menos es el signo que tendrían todas las velocidades del objeto cuando esto baja. Y ese signo coincide, es decir, es el mismo signo que el que tiene la gravedad. Entonces, otra vez, cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, estamos hablando de un fenómeno en el que la velocidad crece, es decir, un fenómeno que auténticamente se puede llamar acelerado, ¿sí? Mientras que si la velocidad tiene un signo opuesto al de la aceleración, entonces estamos hablando de un fenómeno en el que la velocidad decrece o va disminuyendo.
Entonces, el haber puesto el menos aquí es perfecto. ¿Por qué? Porque en la subida refleja desaceleración y en la bajada refleja aceleración, que es justo lo que está pasando en nuestro fenómeno de caída libre. Entonces, digamos, en este caso, miren, porque acertadamente pusimos menos 9.8 en la aceleración, este menos con este menos, divido menos para menos y esto me da más, ¿sí? Y yo tendría aquí que el tiempo va a salir más o menos 0.2, así, ¿no es cierto? 0.2, y así no, vean en la calculadora y les va a dar algo así. Ya, entonces miren, ya sé que el tiempo de subida es 0.2 segundos, o aproximadamente, ¿no? Si quieren, veamos en la calculadora cuánto sale 2 para 9.8, ¿eh? Ya. ¿Cuánto era? 2 para 9.8, ¿no? 2 dividido para 9.8. Ya, si bien sale 0.2. Eso. Entonces, 0.2, ¿no? Entonces ya no debo ponerle aquí aproximadamente, voy a poner así, igual a 0.2. Ya, eso es el tiempo que se demora en subir. Cuéntenme, ¿me entendieron esa parte? Sí, sí se entendió. Bien, bien. Entonces, ya son 8, que digo 2 y 38. Entonces ya podemos dejar la clase en esta parte. Pero antes de dejar la clase ahí, les voy a tomar un mañana, o si prefieren el sábado, díganme si prefieren mañana o el sábado, una evaluación justo acerca de movimiento uniforme y uniformemente variado, ¿sí? Es decir, voy a ponerles ejercicios donde puedan aplicar las fórmulas para el movimiento con velocidad constante y fórmulas para el movimiento con aceleración constante. Miren, en todo este movimiento la intensidad de la aceleración era 9.8, no cambió. Entonces, este es un movimiento con aceleración constante. La aceleración puede variar, pero para que puedan, en general, ¿no? En el mundo las aceleraciones son variables, pero para que puedan analizar esos casos necesitan ya usar el cálculo diferencial. Entonces, nosotros nos reducimos nuestro análisis a los casos en los que la aceleración es constante, ¿ya? A ver, sí puede ser el sábado en la noche, puede ser el sábado a las 7 y les doy así mismo 1 hora y cuarto para que resuelvan, pero les voy a dejar un deber ahora sí para que repasen ya con problemitas de caída libre y con problemas de objetos moviéndose a velocidad constante. ¿Están de acuerdo? Sábado a las 7, digan sí o no. Ya, Sí, bro, ¿y para cuándo el yo deber? creo. El deber puedes entregarme el sábado mismo, o sea, es que el deber es para que repases, ¿no? Yo no me divierto para nada calificando y digamos, yo no gano nada calificando ¿no? Sus deberes, pero más bien es para que ustedes se empeñen haciendo, intentando, y si no saben o algo me pregunten, si justo resolviendo los problemas dicen, chuta, aquí no sé esto, y si me ponen algo así en el examen y cojan y me escriban o al email o al WhatsApp y me digan, oye, pero es que esta parte no entiendo bien, y ahí yo les ayudo, ¿no? Entonces, eso, el sábado pueden entregarme el deber, por ejemplo, justo hasta antes de empezar la evaluación. Por ejemplo, si hacemos la evaluación a las 7, entonces pueden entregarme hasta las 7 de la noche los deberes, eso. Entonces, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ya. Ya, entonces, el sábado a las 7 de la noche tienen la evaluación y el deber me lo pueden entregar hasta ese momento. Y ahora verán, me gustaría a mí tomarles ya el examen de medio módulo el miércoles. Entonces, tengan en mente eso, ¿sí? Que el miércoles vamos a tener la evaluación de medio módulo y para eso, sí necesito como que ya vayan repasando todas las cosas que hemos visto, ¿no? Como notan, o sea, no es que tenemos mucho tiempo de clases, solamente tenemos, digamos, 4 horas a la semana según su sílabo, esa es la hora, la cantidad de tiempo destinada, y no es que hacemos muchísimos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, avancé ya 2 temas y solamente hicimos como 2 ejercicios, entonces necesitarían más bien para repasar, hacer más ejercicios, ¿ya? Entonces, pilas, les voy a dar unos problemitas ahí para que empiecen a repasar y ya saben, si necesitan repasar para el examen de medio módulo, para que vean el tipo de complejidad que les va a tomar, el tipo de problemas, podemos hacer un repaso el mismo miércoles en la mañana. Entonces, pilas con eso, ¿ya?
díganles a sus compañeritos, los más vagos, que se pongan pilas el miércoles, ya que si están desentendidos de la materia, el miércoles vamos a tener este repaso ya para el examen, que tienen esta evaluación el sábado y van a tener también deber el sábado, ¿ya? Entonces, pilas, ya nos estamos viendo. Si no tienen ninguna pregunta, ya puedo dejar ahí, ¿no? Ya, entonces ya nos vemos, ¿ya? Sábado, por favor, la evaluación a las 7. Chao.